¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias como siempre por acompañarnos. Son las 7:02 de la mañana. Vamos al inicio al programa de hoy. Hoy es 27 de octubre del año 2017 y como todas las mañanas saludo de manera muy especial a quienes a esta hora están sintonizando ya la radio. 104.7 de la FM RBC Radio. Muchísimas gracias también a quienes nos siguen a través de alguna de las emisoras que integran la red nacional de IDL Radio, que a esta hora también transmiten en vivo y en directo el programa. Muchísimas gracias a nuestros colegas, amigos, a unos propietarios de estas radioemisoras, otros colegas que tienen a esta hora algunos noticieros o que tienen concesionado este espacio y que muy amablemente nos brindan para poder salir en vivo y en directo también en cada una de sus regiones. Muchísimas gracias a quienes nos siguen a través de internet. La página web de IDL Radio, la página web de RBC Online están también ya a su disposición para que usted pueda conectarse muy fácilmente con nosotros y poder seguir lo que aquí en el programa le proponemos, le planteamos. En tanto, las entrevistas que hacemos pues pueden darle algunos elementos más a los que tiene para que tenga una mirada crítica pues de lo que está sucediendo en distintos ámbitos de nuestro país. Muchísimas gracias también a quienes nos siguen a través de las redes sociales y que a través de en este momento el Facebook ya nos están viendo también en vivo y en directo. Ahí lo que les pedimos es que nos siga, que nos vea, que nos escuche, pero también que comente, que nos haga llegar su punto de vista, sus sugerencias son muy útiles, muy importantes para nosotros. Y también le pido un favor adicional, que comparta este link, que nos comparta con sus amigos, con grupos de amigos que puedan interesarse por tener una mirada independiente sobre algunos temas que estamos convencidos a usted como a nosotros nos preocupan, a usted como a nosotros por supuesto nos interesan, se puedan discutir de manera más profunda. Quiero agradecer también a otros medios de comunicación que al margen de las posiciones diversas o distintas que tenemos en muchos temas, reproducen algunas notas que salen de aquí del programa. Estamos muy contentos. Además, ayer tuve la posibilidad de estar en una reunión, conocí a algunas personas que siguen el programa y la verdad, como siempre digo, me terminan haciendo sonrojar por los generosos comentarios. Y yo lo que siempre les digo y quiero resaltar nuevamente en esta oportunidad es que este es producto de un trabajo, el trabajo de un equipo profesional muy consistente, muy dedicado y que viene ya sacando adelante este espacio desde hace bastante tiempo. Mi agradecimiento especial también a todo el equipo de IDL Radio y al equipo de RBC Radio también, que se ha sumado a esta tarea, a este objetivo y que todas las mañanas nos permite cada vez en mejores condiciones sacar adelante el programa. Saludo ya a quienes hoy día me acompañan aquí en el programa: Carlos Yancur, Carito Yancur, mi productor, Emmanuel, que está en los controles, y Luis, que nos está ayudando en la transmisión streaming a través del Facebook Live. Así que todo el equipo aquí en RBC Radio para sacar adelante el programa. A ver, voy a comentar varios temas. Les voy contando quiénes van a estar más adelante aquí en el programa para que vayan ustedes, previendo que van a hacer más adelante mientras nos siguen. Va a venirse en un ratito a conversar con nosotros Wilfredo Pedraza, que hoy por hoy es abogado del expresidente Ollantumala y de Nadine Heredia, pero como ustedes saben fue ministro del Interior y consejero presidencial en el gobierno anterior. Vamos a hablar con él sobre la situación complicada de Ollantumala y Nadine Heredia a propósito de lo que ayer ha publicado el diario El Comercio y cómo uno de los publicistas que acompañó la campaña de Ollanta Humala, Valdemir Garreta, que ha declarado, no a un medio, no se lo ha dicho a alguien de pasada, se lo ha dicho al Ministerio Público, que él recibió cerca de $1 millón como pago por sus servicios en materia de publicidad, en materia de estrategia y campaña en la elección o en el proceso electoral en el que el presidente Ollantumala, o el candidato Ollantumala, terminó siendo elegido como presidente. Ha contado la modalidad, ha dicho cómo se hacía, y esto ha generado pues un problema
mayor a Nadine Heredia y Ollantumala. Claro, el abogado defensor que va a estar con nosotros tiene un punto de vista distinto y por supuesto vamos a conversar con él más adelante. Luego, más adelante, va a venir la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma, quien junto con otros de sus colegas acaba de estar en Montevideo, en Uruguay, en una sesión organizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me corrijo, una audiencia pública solicitada por miembros del Tribunal Constitucional para que la comisión escuche las preocupaciones y los riesgos que los magistrados advierten están, ahora un poco sobre la mesa, a propósito de una denuncia o de una que es acusación, posible acusación constitucional o acusación constitucional que está en la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso de la República por haber decidido en un sentido que a determinadas personas no les gusta, y eso no solo está prohibido expresamente por la ley y la Constitución, sino claramente muestra a un Congreso que al no tener y no poder obtener resultados positivos en base a los argumentos o a la razón, pues buscan la prepotencia como una herramienta para atarantar jueces y fiscales, en este caso de jueces constitucionales, pero los jueces constitucionales, miembros del Tribunal Constitucional, que fueron legítimamente elegidos por el Congreso de la República, pues han dicho, mira, acá no asustas a nadie, nosotros vamos y vamos a decir lo que pensamos, y le vamos a decir al sistema interamericano que tengan mucho cuidado, que esto puede pasar. Y esto nos hace imaginar, recordar lo que sucedió ya en el Perú en el año 1997, cuando el Fujimorismo y Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos y varios otros corruptos que alrededor de él gobernaban, pues decidieron defenestrar, votar a 3 magistrados del Tribunal Constitucional para quedarse en el poder, inclusive más allá de lo que la propia ley y la propia constitución de Fujimori decían, que no podía haber reelección. Entonces estamos advirtiendo de que si prospera esto en el Tribunal Constitucional, que es posible, porque como ya varias personas han dicho, pues en el Congreso hay más músculo que es eso, ¿no? O sea, en el sentido de que hay, pues sobre todo la fuerza fujimorista, es muy avasalladora, pero claro, su vocación y su ímpetu y su esencia autoritaria hacen que esto sea utilizado para buscar amedrentar. Y algunos se asustan, miren ustedes al presidente de la República, pero otros no, miren ustedes al Tribunal Constitucional. ¿Y a quién le va a dar, creo yo, mejores resultados? Al que no se deja. Y no se deja solo por capricho, sino porque lo que están haciendo realmente se constituye en un claro abuso que, por cierto, todos hay que buscar rechazar, ¿no? Va a estar ella con nosotros conversando más adelante, y va a estar más adelante también conversando con nosotros Walter Albán, director ejecutivo de Proética, que fue ministro del Interior, fue embajador también del Perú ante la OEA, y vamos a hablar con él de varios temas. Uno que está vinculado al trabajo que ellos con otras instituciones han desarrollado para tratar de hacerle un seguimiento a este trabajo que desarrolló esta famosa comisión de integridad que creó el presidente de la República, se supone, para que le hicieran no solo un diagnóstico, sino le dieran a conocer si hay o no, cosa que sí hicieron, porque sí hay medidas muy concretas que se pueden llevar a la práctica para luchar contra la corrupción, en el ámbito claramente preventivo y en el ámbito también de la sanción a quienes cometen estos graves delitos contra el Estado y que afectan sin duda a los más pobres en un país de altas necesidades como el de nosotros. Y él nos va a contar qué cosa es lo que se ha avanzado, qué cosa no, y vamos a ver si eso ya constituye una clara muestra de que el presidente este tema no le interesa y no va a ser de su prioridad, porque ha decidido pues tirar la toalla en un asunto que fue determinante para que ganara la elección. Recordarán ustedes que el presidente Pedro Pablo Kuczynski en la campaña, siendo candidato, habló de narcoestado, habló del retorno del autoritarismo, del no a la corrupción. Recuerden ustedes el audio editado del señor José Klimper, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? De eso nos salvó Pedro Pablo Kuczynski. ¿Pero para qué nos salvó?
para que muy rápidamente después, débil, se pueda y rápidamente se desentienda de aquello que se comprometió. Y hoy día he visto algunas reacciones de algún sector del fujimorismo diciendo y criticando las declaraciones del alto comisionado en Derechos Humanos de Naciones Unidas, que ha dicho que el informe médico que puede finalmente estar a la base de un indulto humanitario tiene que tener una supervisión internacional, donde las víctimas tienen que tener la certeza de que esto no va a ser trucho. ¿Y por qué hay que mirar eso con atención? Porque el presidente, su punto de vista, o los puntos de vista que ha expresado sobre el tema del indulto, han sido centralmente políticos, y ha tratado de dar o a disfrazar o hacer una coartada más bien humanitaria, cuando eso tiene procedimiento que tiene que cumplirse. Si no se cumple, no se le puede dar a él ni a nadie. Ese tiene que ser el principio que el presidente, por mandato constitucional, tiene que hacer prevalecer, porque el presidente no llega a ser presidente para hacer lo que le da la gana, sino para, en primer lugar, y esa es la primera atribución que tiene el presidente, o mejor dicho, la primera obligación y responsabilidad, es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Entonces, el programa de hoy va a estar muy interesante, así que le pido pueda usted quedarse con nosotros. A ver, algunos comentarios. Ayer, como decía, el señor Valdemir Garreta. ¿Quién es Valdemir Garreta? Valdemir Garreta es un publicista muy conocido en Brasil y muy conocido en otros países también. Y trabajaba de la mano con Luis Fabre. Luis Fabre es este personaje argentino-brasileño, ¿no es cierto?, que era una puntal de las estrategias y las campañas de el Partido de los Trabajadores en Brasil, pero que, como el Partido de los Trabajadores tenía con Lula a la cabeza esa pretensión de multiplicar sus relaciones en la región, pero teniendo a la base una asociación corrupta con Odebrecht y otras empresas brasileñas, entonces ponía o daba por prestado estos personajes muy talentosos en términos estratégicos a quienes consideraba en otros países tenían algún nivel de posibilidad y que podían ganar las elecciones, para que una vez que ganaran las elecciones pues pudieran tener una buena relación con Lula, con el Partido de los Trabajadores, pero sobre todo con quienes financiaban todas esas movidas, que eran Odebrecht, OAS y otras empresas brasileñas. Ese era el esquema. Y entonces, ¿qué cosa ha dicho este señor Valdemir Garreta? Que una de las maneras como Odebrecht se metía en las campañas electorales, y en el caso específico de Ollanta era que no le daban la plata directamente a Nadine Ollanta, no toda, porque alguna plata se ha dicho que se le daba barata, ha dicho que le daba directamente, pero que le daban al publicista y se lo pagaban allá en Brasil por los servicios que le daban Ollanta y Nadine Heredia y al Partido Nacionalista. También Valdemir Garreta ha dicho que no solo eso, sino que después, cuando estos personajes viajaban a Brasil, ellos se encargaban también de ponerles un hotel, de pagarles sus pasajes a él y a otros integrantes del Partido Nacionalista. Y eso se ha podido corroborar. Entonces el fiscal tiene un elemento ahí muy importante que creo ya confirma, y no cabe la menor duda en relación a esto, que este cártel brasileño, este grupo de empresas que se dedicaban a la alta ingeniería, porque hay que reconocer que hacían en ese aspecto bien las cosas, pero que escondían y tenían detrás todo un aparataje corrupto para ganar siempre las licitaciones, y sobre todo para que, con el respaldo de quienes estaban en el máximo nivel, creo yo, en todos los últimos gobiernos, pudieran firmar adendas y adendas y adendas, y con eso lo que costaba uno terminaba costando 7, y lo que paga 1 millón, 2 millones, 3 millones, 20 millones, terminaba siendo una menudencia o un sencillo para todo lo que ganaban en el camino. Entonces, si esa es la metodología que se aplicó para Ollanta, no es muy difícil imaginar que eso pudo haberse aplicado también a otros candidatos. El caso Moreno, por ejemplo, es un caso también que apunta en la misma dirección y que parece usó la misma metodología, que le pagaron a Fabre, ¿no es cierto?, plata que estas empresas brasileñas que se hicieron de la Costa Verde del Callao, pues para ganar de esa obra, pues le pagaron a Moreno y a otros a su alrededor para que con eso él pudiera ir a la reelección. Esa parece es la modalidad. La otra está vinculada, o el otro caso vinculado a lo que pasó en el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima, donde también, por una cuestión básicamente mezquindad y por una cuestión realmente abusiva, quisieron sacar a Susana Villarán de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Y
ahí lo que pasó es que no lograron el objetivo porque, entre otras cosas, hubo una gran campaña de defensa de Susana Villarán por el no a la revocatoria. Entonces, lo que se está investigando, y me parece bien que se investigue, es si es que ahí también se inyectaron capitales esas empresas brasileñas que contrataron mucho con la Municipalidad Metropolitana de Lima a cambio de esto que le pagaban a los publicistas para que hicieran esa millonaria campaña, porque no fue, y hay que decirlo, una campaña modesta. Yo estuve a favor del no, por supuesto, en esa campaña, y conozco mucho a Susana Villarán, pero considero y creo también que ahora, cuando hay estos elementos y esta metodología que se aplica a varios otros casos, pues investigar profundamente en este, sin duda, es lo que las autoridades tienen que hacer. Y me parece correcto que vayan hasta el fondo y que se termine todas las responsabilidades que se puedan encontrar ahí en ese caso y en otros. Entonces, eso en relación al caso de Garreta y al caso de Fabre y al caso de Barata y el caso de los brasileños. Pero aquí hay otro elemento que hay que ver, y es por lo cual los fiscales, el fiscal José Domingo Pérez está yendo a Brasil, entiendo que el día 9. Carlitos, el día 9 va a ser que va a interrogar a Barata, ¿no? El 9, ¿no es cierto? Y antes de irse va a entrevistar, no es una entrevista, es un interrogatorio a Keiko Fujimori. Me imagino para ir con algunos elementos para poder repreguntar a Marcelo Odebrecht, y entiendo que también va a hacer lo propio con el señor Jorge Barata. Entonces ahí lo que hay que determinar es si esta metodología que sirvió para Ollantumala y Nadine Heredia, porque Odebrecht y las empresas brasileñas, OAS y otras, estaban interesadas en financiar al candidato Ollantumala. Pero claro, lo que termina siendo curioso, es que en esa elección Ollantumala no era, digamos, el que iba a la cabeza. Iba, cuando se empezaron o se dieron estas coimas, estaba en cuarto lugar. Y había otros que más adelante tenían muchas más posibilidades, entre ellos Keiko Fujimori, el propio Pedro Pablo Kuczynski. Entonces la pregunta es, si es que Odebrecht, OAS y todo este cártel brasileño, digamos, plagado por la corrupción, infectado por la corrupción, pues le puso dinero al que iba cuarto, es decir, una carrera de caballo, y le ponen al que va cuarto, es, digamos, más o menos lógico deducir de ahí que también buscaron acercarse a quienes iban más adelante. Y por eso es tan importante que el fiscal José Domingo Pérez pues le pregunte esta vez a Barata y a Odebrecht sobre aquello que le dijeron a los fiscales peruanos cuando fueron en el 15 de mayo de mayo a Curitiba, y cuando espontáneamente Odebrecht les dice, bueno, y nosotros también le dimos a Keiko, imagino que ella iba primero, les contó toda la historia del apoyo que pudieron haberle dado al partido de Alan García, pues ahora sí tiene que ir a preguntar si también le apostaron a otros. Juan Pari, que era presidente de la comisión Lavallato en el Congreso anterior, y que evitaron su informe pueda ser conducido debidamente hasta las instancias correspondientes para que eso se investigue, dijo que Barata en más de una oportunidad había mencionado que también se reunió con otros candidatos. El propio Odebrecht, en otra declaración en medio de su delación para otros casos, ha dicho que sin duda ellos le dieron a otros candidatos también aquí en otras partes del mundo. Inclusive cuando Barata se resistía a darle plata a Ollantumala y Nadine Heredia, porque a Ollantumala no lo querían determinados sectores, y la propia Keiko Fujimori y los fujimoristas, según la versión de Barata, podrían enfurecerse si se enteran que le dieron a Ollantumala y Nadine Heredia, entonces de ahí sale el famoso dale más a Keiko. Y después eso se condice con una anotación en el celular de Marcelo Odebrecht, donde dice los famosos dale 500 más, ¿no es cierto? Y vamos a una reunión con ella. Entonces todo eso habrá que investigar también. Ojo, no estoy planteando en términos de que mal de muchos, consuelo de tontos, no, pero yo creo que Odebrecht no jugaba a uno, jugaba a varios. Entonces, así como no es creíble que Alan García diga que con Toledo y con su gobierno fueron corruptos, los de Odebrecht digo, luego con Humala también, con Alan García no,
y después no, es muy difícil porque la metodología ya estaba aprobada, lo habían testeado, ya sabían que por ahí era como se tenían que armar estas relaciones, y por eso es que es fundamental, aprovechando que esta era una forma de hacer las cosas, a ver si esta se aplica también a otras. Joao Santana, que es otro publicista importante que estuvo vinculado a estas empresas, ha dicho que Odebrecht le pidió el año 2016 que se hiciera cargo o apoyara la campaña de Alan García. Eso ha dicho. O sea, en su declaración está, y hay video de eso, bueno, no acá porque yo estaba en otra radio en ese momento, también lo difundimos. De repente el lunes, Carlito, podemos hacer memoria y poner un poco esos audios, ¿no? El audio de Joao Santana, podemos poner todo eso que han dicho, lo de Barata que Idea Reporteros publicó, para ir organizando, en base a los dichos de estos personajes, cómo se fueron configurando estos diversos escenarios para coimear a políticos y a futuras autoridades para que después se les devolviera en obras. En el caso de Ollanta y Nadine Heredia, esta empresa, sobre todo la OAS y Odebrecht, pues licitaron con el gobierno y ganaron obras por más de 8.000 millones de dólares. Entonces hay ahí una conexión, eso es lo que la justicia tendrá que, ojalá, prontamente determinar. Bueno, hay otro tema que está vinculado. Yo no le he entrado mucho al asunto, pero otra semana le vamos a dedicar y vamos a hablar de eso con mayor intensidad. Es esto que ya empieza a notarse, el tema de la reconstrucción, sobre todo del norte, digamos después de El Niño Costero, pues se constituía en el tema principal y podría haber servido como el punto de apoyo para que este gobierno pudiera ganar esa legitimidad que corto tiempo le duró cuando atendió de manera eficiente la emergencia en algún momento. Pero sin embargo, ya hay las primeras y graves desavenencias entre el señor de la Flor, Pablo de la Flor, y los gobiernos regionales. A propósito de esta actitud, yo diría poco cordial, ¿no es cierto?, poco amigable con las autoridades subnacionales. Es decir, yo creo que el señor Pablo de la Flor es una persona que conoce de alguna manera el Estado, ha estado antes en algún ministerio y sabe de las deficiencias del Estado. Y sabe que efectivamente los gobiernos subnacionales pues no son una maravilla y tienen una serie de problemas. Pero una serie de problemas también tiene el Ejecutivo cuando se trata de organizarse y sobre todo de atender este tipo de problemas que no están previstos y que explotan de un momento a otro. Pero su actitud, diría yo, por momentos arrogante, poco amable, ha generado pues ahí una distancia. Y yo no sé si es superable o no, porque ya varios presidentes regionales han dicho que quieren que se vaya a su casa. Y esto porque además se le ocurrió al presidente de la República que no entiende que ser presidente de la República es distinto a ser un CEO de una empresa cualquiera, una transnacional. Es distinto, señor presidente. Hasta Wikipedia de repente le puede ayudar con la elementalidad que esto trae, digamos, en esta y otras materias. Pero es diferente. Entonces el señor dijo, no, el señor Laflor, empresario, trabaja en el banco de crédito, sabe, entonces él lo vamos a poner. La misma lógica de Forsur, de Alan García, que puso al ex jefe de Confiep para que supuestamente hiciera bien las cosas. Y cuando llega se choca pues con una realidad que es distinta y no la sabe manejar y genera esta controversia. Entonces vamos a ver si esto se compone, si no dentro de poco vamos a estar en una lógica de sacar a De la Flor para buscar a otro que lo haga. ¿Y qué cosa es lo peor de todo eso? Porque en este sentido hasta el señor De la Flor puede ser irrelevante. El asunto es que no se avanza en la reconstrucción, la gente sigue indignada y sigue, la verdad, una precariedad que es terrible, que es lamentable, como hemos podido ya apreciar en otros medios de comunicación. Por eso es que la pregunta que queremos hacerles el día de hoy, para que usted nos diga qué piensa, ¿cree o no que el señor Pablo de la Flor debería quedarse como, a pesar de que no lo han querido llamar así, es el zar de la reconstrucción, ¿no es cierto? Es el zar, han encontrado un amigo el presidente y lo han puesto para que haga estas cosas. ¿Cree usted o no que debería quedarse a la cabeza de todo el proceso de reconstrucción del país, sobre todo en el norte? En el norte, ¿cree usted que debe quedarse o no? Respondamos esa pregunta a través de las redes sociales. Bueno, fiscal denuncia exfuncionario de Lima por línea amarilla. Este es por el caso OAS. Dice el fiscal anticorrupción
o la fiscal anticorrupción Nora Córdoba concluyó en su investigación al exgerente de la promoción de inversión privada de la Municipalidad de Lima, Domingo Arzubialde Elorrieta, que este habría incurrido en el delito de negociación incompatible por la concesión de los peajes del proyecto de la línea amarilla a la empresa LAMSAC vinculada a OAS. Este funcionario lo fue durante la gestión de Susana Villarán en el proyecto Línea Amarilla. Bueno, hay que investigar ahí y, como digo, aquí la corrupción no tiene ideología, aquí la corrupción no tiene preferido de izquierda, de derecha, aquí la corrupción lo que ve es si hay o no una pista de aterrizaje bastante bien establecida, y ahí aterriza. Un día conversando con César Hildebrand me decía eso, ¿no? No hizo mucho esfuerzo Odebrecht para aterrizar acá porque había ya una estructura de corrupción que básicamente faltaba aceitar. Y miren que lo hizo la empresa brasileña o esas empresas brasileñas. Recomiendo Hildebrand en sus 13. Aquí está para quienes nos están siguiendo a través del Facebook. Exclusivo lo que PPK le dijo al fiscal responsable del fracaso Censal. Familia Letts hace la venta del año. 7 diputados uruguayos defienden a Sendero. La casa de Marta Guatay registra en la RENIEC. Se publica manual de la coima. Müller raja del fujimorismo. Chile compra pisquera peruana. Aquí está. Y efectivamente publican acá el presidente de la República. Ayer, no sé si vieron al presidente de la República. ¿Ustedes lo vieron en Mistura? No, estaba hablando de la cocina y se puso a bailar. O sea, el presidente, yo no le entiendo, porque una cosa es cuando recién entró a ser presidente y bailaba, daba risa, ¿no? Ahora baila en una situación en la que está y realmente molesta. No molesta porque las cosas no están como para celebrar, por supuesto. Memoria frágil, dice, sale a la luz lo declarado por el presidente de la República ante el fiscal Reinaldo Avia en Palacio de Gobierno. Preguntado si había recibido algún aporte de Jorge Barata o de Odebrecht en su campaña del 2011, PPK respondió, adivinen ustedes qué. No recuerdo, no sé si me dio. Entonces, cuidado. Porque si el caso Lavallato llega a manchar Palacio de Gobierno, yo creo que el presidente le hizo la tarea a quienes quieren verlo fuera del sillón presidencial. Y no estoy hablando del 2021, sino hablando de que eso puede precipitarse. Ojalá eso no suceda, pero este puede ser finalmente un gran problema que él cargue en la espalda. Compre Hildebrand en sus 13, vale la pena, haga que este semanario siga creciendo. A mí me da mucho gusto porque César, cuando hablo con él, me dice felizmente les va muy bien. No tiene publicidad, pero vive de sus lectores. Hoy día tiene una primicia el diario La República. Barata aún no es colaborador eficaz. Hablan los 4 fiscales del caso Lavallato. Javier López, Sergio Jiménez, Marcial Paucar y Hamilton Castro dijeron a La República que no ofrecieron nada ilícito a Odebrecht ni a Barata. Si prospera la colaboración de Barata, le vamos a dar lo que corresponde y después el juez hará el control de legalidad. Y se señalan que el ex directivo de Odebrecht no está obligado a declarar sobre todos los delitos cometidos en el Perú. Abogado de Barata afirmó que su defendido validará sus dichos ante la Fiscalía cuando se firme acuerdo de colaboración y no se le persiga en el Perú. Otra cosita, Hildebrand, en ustedes el regreso, hay una fotografía de Pedro Pablo Kuczynski acompañado de Sara Barata en una de las reuniones que hacían en la embajada brasileña, tomando su caipirinha, sonriendo, abrazado con esta que es la esposa de Jorge Barata. Bueno, en fin, parece que las cercanías de estos personajes no eran exclusivas de algunos políticos solamente. También el presidente parece que tenía algún nivel de afinidad por ese lado. Y termino diciendo lo siguiente, Carlitos, tengo 30 segundos más para decir lo siguiente. Ustedes saben, y quienes me conocen de hace bastante tiempo, que tengo serias y severas diferencias, la mayoría diría yo insalvables, con Aldo Mariátegui. Cuando yo he argumentado una cosa, él no ha contraargumentado y me ha insultado más de una vez en su columna. Pero lo que está pasando ahora con él y Latina realmente me parece abusivo, que le quieren meter una indemnización de 5 millones porque inicialmente le habían dicho que podía ir a una radio y ahora dicen que no
que esa radio es radio y televisión y por tanto era competencia y se pierde el principio de exclusividad. Y es una de las maneras, no la única, de cómo se busca, digamos, resolver los problemas con periodistas que, digamos, cada vez están más distantes de un medio y que, digamos, al margen de lo que yo piense, pues le va bien en otro. O sea, mis diferencias con otros periodistas, que las tengo y ustedes saben perfectamente, no hace que yo deje de creer que esta es una manera de cómo a veces uno busca vengarse de algún periodista. Eso me parece que está mal en cualquiera, y no lo digo por el personaje, lo digo en general como un principio que siempre he defendido. Así que ahora sí, voy a una pausa, regreso en un instante, estamos aquí en No Hay Derecho. Soy Reida Cóndor, madre de Armando Amaro Cóndor. Mi hijo estudiaba en la Universidad La Cantuta y fue secuestrado el 18 de julio de 1992. Fue secuestrado por Grupo Colina, mandato de Fujimori. El indulto es un insulto para nosotros. La audiencia ha terminado. Queda usted detenido. Pero, ¿y mi familia? No sabe. ¡Detenido! El Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados trabaja de la mano con la policía, fiscalía, poder judicial y los penales, proporcionándote una rápida información sobre tu familiar detenido y privado de su libertad en todo el país, ayudando a garantizar tus derechos fundamentales y los de tu familiar detenido. Ubícanos en las oficinas de las fiscalías a nivel nacional. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados. Información para defender mejor tus derechos. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. Estamos, son las 7:34 de la mañana, estamos aquí en No Hay Derecho, vamos a hacer rápidamente nuestro recorrido por las regiones. Esto es posible gracias a la Red Nacional de IDL Radio. Nos vamos a Puno, ahí está Percy Calizaya, y ya en comunicación con nosotros. Percy, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Gaste y amigos de IDL Radio. Esta es la información desde Puno. Los profesores volvieron a las calles en la víspera para acatar el paro preventivo de 24 horas, el cual fue anunciado desde hace varias semanas atrás. Las diferentes bases del Sindicato Único de Trabajadores de Educación SUTE en la región Puno se concentraron desde tempranas horas de la mañana en los extremos de la ciudad altiplánica, tanto en Alto Puno como en Salcedo, para luego marchar hasta la Casa de Armas, donde los dirigentes dieron cuenta de la situación actual de la lucha que continúa en pie a pesar de suspender la huelga indefinida. Pese a que a inicios del mes de octubre se habría entablado una mesa de diálogo con el actual ministro de Educación y de Dexter, los profesores aseguran que estas iniciativas no se han concretado de manera formal, ya que no se oficializaron los acuerdos ni se tiene un documento que acredite aplazar el examen de desempeño, según manifestó el secretario regional del SUTE, César Tito Rojas. Informó Percy Calizaya Rodríguez. Adelante, Estudios. Muchísimas gracias, Percy, por esa información que nos envías desde la región Puno, donde vamos a estar haciendo programa descentralizado el día 17 de este mes. Como ya saben los oyentes que nos siguen hace bastante tiempo, tratamos de por lo menos una vez por mes viajar a las regiones y hacer un programa en vivo y en directo desde alguna de las emisoras que integran la Red Nacional de IDL Radio. Vamos a trasladarnos ahora a otra zona del país. Nos vamos rápidamente a Ayacucho. Mario Zenita Goya, colega y gran amigo, está allá en comunicación con nosotros. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo está, clase? Muy buenos días, un gusto saludarte acá, como siempre, desde la provincia de Huamanga, la ciudad de Ayacucho. En conferencia de prensa realizada el día de ayer, jueves 26 de octubre, en las instalaciones de la Mesa de Concertación Lucha contra la Pobreza de Ayacucho, las organizaciones de defensa de los derechos humanos de Ayacucho desagraviaron y respaldaron a la FACET frente a las acusaciones y amedrentamiento que esta institución ha sido acusada de estar realizando apología al terrorismo. Las dirigentes de la FACET mencionaron que se llegaron a entrevistarse con
viceministro de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, y además con el presidente del Congreso de la República, quien manifestó y ofreció conversar con el congresista Octavio Salazar para poder aclarar este malentendido y sobre todo que considera una ofensa a la institución. Igualmente rechazaron el hecho de la segunda Fiscalía Supraprovincial, a quien emitió una arbitraria notificación en esta ciudad, dirigida a Juana Carrión Jaules, presidenta de la ANFACEP, solicitando su declaración como parte de una investigación enmarcada en la legislación contra el terrorismo. Desde la ciudad de Ayacucho reportó Mario Semita Goya. Muchísimas gracias a Mario por esta información. Yo ayer me he pronunciado sobre esto. Me parece inconcebible que estén persiguiendo penalmente a las madres de ANFACEP, que vienen luchando hace más de 30 años para conseguir justicia. Y mi llamado de atención ha sido al ministro del Interior, ha sido al Ministerio Público, para que puedan revertir esta infamia, este hecho que me parece, como ayer decía, una tremenda afrenta y un agravio, un insulto, ¿no? Y me parece que en el Ministerio del Interior hay varios que podrían dar fe justamente de la legitimidad, la validez del accionar y sobre todo el coraje de las mujeres, que son básicamente mujeres de ANFACEP. El presidente Carlos Basombrío, el ministro Carlos Basombrío, que las conoce perfectamente, el señor Rubén Vargas, que trabajaba en la Defensoría del Pueblo, me imagino que recuerda todavía la época cuando trabajaba ahí, que también las conoce perfectamente, el señor Manuel Boluarte, que es jefe de imagen institucional del Ministerio del Interior, que trabajó en la Asociación Pro Derechos Humanos, en APRODE, las conoce perfectamente, el señor Miguel Huertas, que trabaja también en el Ministerio del Interior, los conoce perfectamente, y bueno, no sigo con la lista porque me podría quedar toda la mañana, y me parece que deberían expresar por lo menos su punto de vista en relación a este tema para evitar esta persecución. Son las 7:38 de la mañana. Alberto Alarcón me escribe una cosa muy interesante y me dice: buenos días, Glatzer. Si Alan García niega toda participación en la corrupción, ¿cómo explicar que siendo él tan inteligente y que con el dominio de su aparato de gobierno y compañeros incondicionales no tomó conocimiento que rodeaban o que robaban en sus narices? Dice, cabe la misma pregunta que se planteó con Fujimori: o tenía pleno conocimiento de las coimas que se repartían a diestra y siniestra, o era un perfecto incapaz, que había un festín en sus narices y no se daba cuenta. Se pregunta Alberto, y con razón. Bueno, es que ese es el dilema de quienes están ya les están pisando los talones o la basta del pantalón, la justicia. Entonces, claro, dicen, entre ser ladrón o ser idiota, marco idiota. Pero nadie le cree, ¿no? Alan García no lo es, ¿no es cierto? No lo es. O sea, digamos, uno puede ser crítico de García, pero eso no es, ¿no es cierto? Bueno, vamos a irnos a otro despacho de nuestros corresponsales, esta vez desde Puerto Maldonado, en Madre de Dios. Juan Rojas Bermúdez está con la información. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Amigos de No Hay Derecho, buenos días. Glatzer, buenos días. Ayer a las 7 de la noche se inauguró Expo Madre de Dios, primera edición, para hacer conocer a empresarios y exportadores la calidad productiva de Madre de Dios. El ingeniero Carlos Ortega Mollera, director regional de Agricultura, hace conocer que expositores, productores, tienen la oportunidad de hacer conocer, ampliar beneficios, cantidad, calidad, por ejemplo, de harina de plátanos, maíz sin insumos químicos, castaña al mundo, cacao de primera calidad, salsa culantro seco de exportación, productos piscícolas de peces como el paco, gamitana para consumo interno y venta fuera de Madre de Dios. Fiesta de productores a partir de ayer y 3 días que servirán como inicio de los negocios con empresarios capitalistas interesados en invertir en productos libres de complementos químicos que tiene Madre de Dios. No Hay Derecho. Y de Radio Juan Rojas Bermúdez, Puerto Maldonado, Madre de Dios. Muchísimas gracias, Juan, por esa información desde Puerto Maldonado en Madre de Dios. Son las 7:40 de la mañana. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a una pequeña pausa, Emanuel? ¿Sí? Nos damos una pausita y regresamos en un instante aquí en No Hay Derecho, mientras acordamos, porque estamos esperando a Wilfredo Pedraza. Me avisan cuando llegue, por favor, para poder conversar con él. Está llegando y en un ratito regresamos. Yo soy Javier Roca Obregón, papá de Martín Roca Casas,
estudiante de Economía de la Universidad del Callao, que fue secuestrado en el gobierno de Fujimori. Fue secuestrado y conducido al sótano del Servicio de Inteligencia del Ejército, donde fue torturado, asesinado e incinerado por los militares. Por lo tanto, el indulto será un insulto. La audiencia ha terminado. Queda usted detenido. Pero, ¿y mi familia? No sabe. Detenido. El Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados trabaja de la mano con la policía, fiscalía, poder judicial y los penales, proporcionándote una rápida información sobre tu familiar detenido y privado de su libertad en todo el país. Ayudando a garantizar tus derechos fundamentales y los de tu familiar detenido. Ubícanos en las oficinas de las fiscalías a nivel nacional. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados. Información para defender mejor tus derechos. Aquí lo que tenemos claro en el programa No Hay Derecho es que nos debemos a ustedes que gentilmente nos siguen todos los días. Y tenemos una gran y primera responsabilidad: defender y promover el sistema democrático. Y cuando la democracia esté en riesgo, los periodistas no podemos ponernos de perfil. Tenemos que ayudar a protegerla. No hay derecho, a través de los 104.7 FM de RBC, una producción de IDL Radio. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 7:43 de la mañana. Las opiniones están divididas en el Facebook frente a la pregunta sobre si creen que Pablo de la Flor debería o no quedarse al mando de la reconstrucción, sobre todo en el norte del país. Hay, digamos, algunas personas que dicen que no, por los antecedentes, que ha tenido problemas en algunas empresas, que no tiene buena relación con los presidentes regionales, pero hay otros que dicen, como Hugo, por ejemplo, que los gobernadores regionales solo quieren tener acceso al dinero para apropiarse de esto y que por eso de la Flor debe seguir. Bueno, sigan opinando, esa es la pregunta que les hemos planteado el día de hoy, para comentarlo hacia el final del programa o mañana, ya profundizando sobre este tema. Son las 7:45 de la mañana, como lo anuncié antes de irme a la pausa, pero también temprano cuando hacía los comentarios. Está ya aquí en nuestros estudios el doctor Wilfredo Pedraza, ustedes lo conocen bastante bien, él es un reconocido abogado penalista, es además abogado del presidente Ollanta y Nadine Heredia, fue consejero presidencial cuando el presidente Humala estaba como presidente, y fue ministro del Interior también. Doctor Pedraza, es un gusto saludarlo, muy buenos días. Gracias, muy buenos días. Gracias por haber venido esta mañana a conversar con nosotros. Más preocupado después de haber conocido la declaración de Valdemir Garreta ayer, que dice que una de las modalidades de cómo le hicieron llegar la plata a Ollanta Humala y Nadine Heredia en la última, o en las campañas electorales, sobre todo en el 2011, en la que ganó él la presidencia de la República, eran a través de pagos que le hacían él por sus servicios como publicistas. ¿Es una novedad eso, digamos? A ver, no voy a negar que tiene un impacto más mediático que procesal, diría, porque aparentemente confirma una hipótesis que Fiscalía maneja, pero sin embargo cuando uno con más pausa revisa esa declaración y la contrasta con quienes se supone han sido actores del mismo hecho, encontramos muchísimas contradicciones. Digamos, no existen puntos de coincidencia entre la declaración de Marcelo Odebrecht, la de Barata y la de Garreta. Porque es una novedad para nosotros que O haya financiado una parte de esa campaña,
Porque en el discurso de Barata y el discurso de Odebrecht, siempre ese aporte habría sido solo de la empresa Odebrecht. No, bueno, digamos, solo de la empresa Odebrecht, en tanto Barata solo puede hablar por Odebrecht. O sea, Odebrecht le puede haber dado 3 millones y OAS le puede haber dado más, y por lo tanto estamos hablando de más plata de la que inicialmente habíamos pensado. También puede ser. Digamos, pero el publicista sigue siendo el mismo, sigue siendo Garreta. Digamos, pero un publicista puede cobrar a más de uno, ¿no es cierto? Pero Garreta hace alusión a poco más de $1 millón entre el pagado por OAS y por Odebrecht. Odebrecht, vía Barata, solo dice 3 millones. Entonces, ¿cuál es la cifra? Ya, pero lo que dice Barata es que, digamos, la modalidad que Barata empleó, o que Odebrecht empleó a través de Barata, es plata en efectivo a Nadine Heredia en, digamos, la casa esta en el departamento de Armendáriz que compraron o que compró Ollantumala. La que dice Garreta es que había otra modalidad también para no enviar todo el dinero al Perú, que le pagaban directamente a ellos por sus servicios. Es decir, le daban a Ollantumala ya en servicios de publicidad o de estrategia política. Claro, esa es la hipótesis, pero el tema es cuánto le pagaron realmente. Digamos, la declaración Barata dice a mitad del 2010 se reunió con Garreta, que era el emisario del PT en Brasil, y acordaron pagar $3 millones allá en Brasil en efectivo. Luego, dice Barata, pagaron una parte, supongo 2, y $1 millón pagaron en la tesis de Barata aquí en efectivo. A Nadine Heredia. Entonces, un primer hecho es que allá habrían pagado 2 millones a Garreta, pero lo que dice Garreta es una cosa absolutamente diferente. Primera vuelta, OAS, 800.000 y pico, y segunda vuelta, recién Odebrecht, de un monto bastante menor. Entonces, crucemos los datos de dos actores por el mismo hecho y obviamente no cuadra. Ya, no cuadran probablemente los montos, pero los hechos sí. Es decir, se confirma la hipótesis de que esa era una forma de... Ellos lo que dicen es no cometer un delito, sino contribuir a una campaña, porque ellos se están moviendo bajo la lógica de aportes a campaña, que era, digamos, la discusión inicial para ver si se desactivaba o no el tema de lavado de activos. De acuerdo. Sin embargo, nosotros seguimos afirmando de que esa hipótesis expresada por Garreta no es real. Heredia y el señor Humala conocen a Garreta a fines del año 2010, después de haber intentado captar para que les brindes la asesoría política a Santana, a Joao Santana. Sin embargo, Barata dice que ya negociaba ese aporte desde julio o agosto del año 2010. Aparentemente negociaban a espaldas, y eso fue verdad, a espaldas de los señores Humala. Ya, pero ¿con quién negociaban? Entre Barata y Garreta. No, pero para ponerle plata a Ollantumala. Pero esa es la explicación. No, sin duda. Pero lo que quiero decir es, digamos, todo este tinglado funciona si es que la plata le llega al candidato y que el candidato prospera, le va bien en su campaña y gana las elecciones. Ese es el esquema. Es decir, ni Odebrecht ni OAS hacen solamente porque se les ocurrió. Es decir, su intención era que gane ese candidato. Esa es un poco la explicación. A ver, de nuevo, si Barata y Garreta ya negociaban este aporte en julio o agosto del año 2010, y sin embargo los señores Humala en ese periodo trataban de que Joao Santana sea el asesor, que no tiene nada que ver con esa negociación fracasa a fines del año 2010 y recién entonces contactan con Garreta. Pareciera ser, si eso es verdad, que esa negociación se hacía a espaldas de los señores Humala, si hubo. Pero Joao Santana era parte de ese esquema también. No. Si bien es cierto, no trabajaba directamente con FX, con Fabre y con Garreta. Absolutamente diferente. Pero Joao Santana también trabajaba con él. Santana era un enorme publicista en Brasil y Garreta y Fabre apenas comenzaban, digamos, no eran... Pero digamos, ambos con experiencia en grandes campañas vinculadas al PT. Y además hay una contradicción grave, importante. Yo he estado en la declaración de Marcelo Odebrecht y él ha dicho que como política de su empresa nunca contrataban a publicistas, porque si lo que querían es vincularse con los gobiernos, si Odebrecht pagaba directamente a un publicista, la conexión era obvia. O sea, en su declaración, si la revisan, dice expresamente: nosotros nunca contratábamos a publicistas para financiar campañas. Entonces, de nuevo, ¿quién dice la verdad? Entonces la pregunta es, ¿y Garreta
¿por qué en este momento se le ocurre decir que le pagaron de esa manera? Esa es una muy buena pregunta. ¿A título de qué Garreta, que entiendo aquí no tiene todavía ninguna investigación, aparece en la escena? Ni en el tema de lavado de activos, ni en ningún proceso de nuestro caso está Garreta mencionado en lo pero absoluto. ¿por qué lo interrogan entonces? ¿Por qué ha tenido que declarar? Pues estamos indagando porque todo lo que sabemos es lo que... ¿Ustedes no sabían que el Ministerio Público había interrogado a Garreta? No, de hecho que no, porque en teoría, si se acoge la colaboración eficaz por algún proceso, no sé si por el tema del Callao o por el tema de la exalcaldesa, pues por la libre viene y declara. Esta es una colaboración eficaz, en teoría, en declaración reservada, en teoría una declaración que tiene que ser objeto de corroboración, y todo lo que sabemos es lo que el Diario del Comercio ha publicado el día de ayer. Eso me parece gravísimo, porque si alguien se acoge a una colaboración, da la información, enseguida lo que la ley dice no es que la defensa diga, lo que la ley dice es que hay que abrir un cuaderno para corroborar. Ya. O sea, esto no está corroborado, ese es el dicho ante el fiscal. Todavía no tiene colaboración eficaz él. Claro, no tiene en lo absoluto. ¿No tiene o no se sabe? O digamos, ustedes no están enterados. Porque digamos, si usted defiende a Ollantumala y Nadine Heredia, en este caso, lo que tendrían es que haber estado ya informados de que hay un colaborador eficaz que ha sido validado por un juez. Porque hay que decir a nuestros oyentes que no es que alguien viene y dice, yo quiero colaborar, el fiscal dice, dame la información y por lo tanto te pongo en esa condición. Un juez tiene que validarlo. No tenemos ninguna información de esta colaboración, salvo lo publicado por el Diario del Comercio ayer. Es una filtración obvia, supongo por fiscales que quieren afectar la situación del señor Humala en un tiempo en el que se está por discutir el tema de la casación. A nosotros no nos queda claro que hay un trabajo de un sector de fiscalía junto con algunos medios de comunicación, Panorama, el Grupo del Comercio, que filtran informaciones que me parece muy delicado. El fiscal Hamilton Castro y su equipo... Pero cuestionar que filtren o no, que se publique o no, digamos, es en realidad pues no discutir el centro del tema. De acuerdo. ¿No es cierto? Eso va a pasar. Es decir, y va a pasar el momento en que a Keiko Fujimori pero no va a pasar, va a filtrar y se va a sacar. No va a pasar en el caso del fiscal Hamilton y su grupo. Hoy día hay una entrevista que me parece seria, responsable, en el que toman distancia de un tema así. En cambio, en el caso nuestro, que está el fiscal Juárez Atoche. Con Juárez. ¿Usted cree que Juárez Atoche ha filtrado esto porque lo que no quiere es perder en la... No, pero ¿qué va a ser la pregunta? Digamos, hay una consideración legal sobre la cual le voy a hablar, o sea, procesal, que es qué va a pasar con la prisión preventiva en la Corte Suprema, prisión preventiva de Ollantumala y Nadine Heredia. Pero quiero también ver si usted tiene la impresión, la sensación o la intuición de que esto es así. El fiscal Juárez Atoche filtra un documento para que se empiece a discutir de que hay más cosas contra Humala y Nadine por el tema de Garreta y que eso pueda repercutir en la Corte Suprema en el momento que discutan la prisión preventiva. ¿Esa es su hipótesis? Tengo una duda absolutamente razonable sobre eso, que eso puede estar pasando por varias razones. Una, porque en el tema de la prisión preventiva el fiscal Juárez inventa hipótesis de fuga, y ese es su sustento, inventa, porque no existen. En segundo lugar, porque hace uso abusivo, ilegal, de información que se genera en cuaderno de colaboración eficaz. A ver, Hamilton dice... Barata no es un colaborador todavía. No es. Y sin embargo, Juárez los usa para fundamentar la prisión preventiva. Más grave todavía, en el proceso de verificación de la información que da un otro colaborador de Juárez, que también está en todos los medios, toma una declaración de una señorita que corrobora algunas versiones de ese colaborador, que obviamente en la que nosotros no participamos, y sin embargo Juárez lo ofrece como prueba en la prisión preventiva. Digamos, ¿cómo es posible? ¿Cómo de abusivo y arbitrario puede ser usar información reservada en el que la defensa no participa, la utilice para fundamentar prisión preventiva? O sea, información que usted dice no es válida para un fin de esa naturaleza. Y ni siquiera me refiero a la colaboración del colaborador, a la información del colaborador, sino a una testigo que da una declaración en el cuaderno de colaboración eficaz sobre lo que dice el colaborador. Sobre lo que dice el colaborador. Pero que y por no tanto, está corroborada por un juez. Y que por tanto nosotros tampoco participamos. Ya. Entonces, pero el problema no es de Juárez ahí, porque Juárez puede presentar lo que da la gana. El asunto es que los jueces en 2 instancias le han validado eso. Bueno, ese es el tema. O sea, ustedes han perdido o van perdiendo no es correcto. En 2 instancias. A ver. No, claro. Coinciden en el fondo, pero no en los fundamentos. Ya, de acuerdo. Juárez invoca 9 temas para la prisión preventiva, 9 hechos. El juez ampara solo 4 y la sala le ampara un fundamento. Y uno, en el caso de Nadine Heredia, grosero. Ponderar un poder
que no tenía ya ningún efecto jurídico desde hacía 4 meses, sin embargo lo valida, porque lo que la sala hace de un modo también arbitrario es crear un nuevo hecho, la vinculación de Humala y Heredia con un grupo, con una organización criminal internacional que es Odebrecht, por supuestamente haber recibido un aporte. Ese fundamento de vínculo con el crimen organizado, en esos términos, no lo postula el fiscal, lo crea la sala. A esos dos temas le añade 2 elementos. A Humala, compra supuesta de o sea, digamos, testigos. participación, comportamiento irregular en otro proceso, es decir, compra testigos en el caso Madre Mía. Y a la señora Heredia le imputa haber extendido un poder meses antes, cuando se había dejado sin efecto, y era un poder ejercido extendido en el ejercicio de su patria potestad. Los fundamentos son absolutamente diferentes de aquello que el juez del fiscal al inicio postula. Y entonces, ¿cuáles son los puntos para que nuestros oyentes, doctor Pedraza, puedan entender que se van a discutir en la Corte Suprema? ¿Cuáles son los puntos, digamos, ya limpiando, digamos, la paja del trigo, lo que ha quedado consentido por las 2 instancias que ustedes van a buscar revocar en la Suprema? Para que el público entienda, esta es una casación Sí. en la que se supone la Corte Suprema va a tomar decisión respecto a temas no resueltos. Ajá. 1. Si es posible vincularse con el crimen organizado a partir de una entrega de un donativo. Primer tema. Ese es un tema... Pero buscando desbaratar ustedes que ese no es un caso de lavado activo, sino de colaboración en campaña. No, solo si existe o no vinculación. Todo ese tema será de fondo. En este minuto el asunto es argumentos que la sala invoca para la prisión preventiva. Y la sala dice, ustedes tienen vinculación con el crimen organizado porque recibieron un aporte para campaña. Y estamos preguntando a la Suprema, ¿uno se vincula con una organización criminal porque recibe un aporte? Tema 1. Número 2, el ejercicio de la patria potestad al extender un poder para que los hijos puedan viajar dentro o fuera del país, ¿constituye o afecta el peligro procesal? Es una pregunta básica, elemental. Pensamos que no, es una arbitrariedad total. Digamos, esos 2 temas centrales. Y en tercer lugar, eso el tema, digamos, más de fondo, es que si en este caso, cuando los investigados cumplen con todas las reglas, asisten a todas las diligencias, etcétera, tienen un comportamiento impecable procesal, no se genera peligro procesal, y si una persona que respeta las reglas de la comparecencia restringida puede ser objeto de una conversión a una prisión preventiva, ese es un poco el tema de acuerdo. Ahora, pero la discusión que dé la Suprema en este caso concreto va a repercutir también en lo que le pueda pasar a otros a quien se les imputa también haber recibido dinero. Es decir, si la Corte Suprema valida que participar de una organización criminal internacional es un hecho para que tú vayas a la prisión preventiva, y a esa participación, digamos, lo que está a la base de esa afirmación de que pertenece a una organización es que ha recibido un donativo, entonces Alan, Keiko, PPK y todos podrían estar en la misma condición más adelante. Podrían estar, pero creo que la regla en materia de prisión preventiva es que las personas deben enfrentar el proceso en libertad. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo quiero decir, quienes me conocen ya hace bastante tiempo, que yo creo que Nadine Heredia y otra manera no tienen que estar en la cárcel. Creo que la prisión preventiva es realmente abusiva. No se sostiene, digamos, pero ese no es el punto. El punto es que han llegado hasta la Suprema porque en 2 instancias esto ha sido confirmado. Entonces mi pregunta es, partiendo de lo que acabo de decir, si es que en la Suprema validaran el hecho que recibir una plata en una campaña es participar en una organización criminal, los otros que recibieron también podrían pronto estar en esa situación. La regla tendría que ser exactamente igual para todos. Claro. Ese es en la discusión de fondo, sin embargo, estas hipótesis tendrán que discutirse qué significado jurídico penal tiene ese supuesto aporte. A ver, es un absurdo decir, a ver, ¿quién nos imputa? ¿Cuál es el principal elemento de cargo en el caso de lavado de activos de la familia Humala Heredia? La declaración de barata, es decir, Odebrecht. ¿Cómo es posible que si esta empresa nos imputa un hecho, y esa es la causa del proceso, el factor principal, la sala diga, ustedes están vinculados con esa organización y con esa organización se pueden fugar? Digamos, de un lado nos meten palo los de empresa y de otro lado supuestamente nos van a ayudar a fugar. Digamos, eso es, en la lógica básica, es insostenible. No, pero les meten palo los de la empresa en tanto han sido descubiertos, porque si no hubieran sido descubiertos, esa es la hipótesis del Ministerio Público, son parte pues de una organización, a eso se refiere. Es decir, ahora se están defendiendo. Pero lo lógico sería que la empresa sea coherente con un solo tema, digamos, o nos imputa y no nos ayuda a fugar.
no las dos cosas, porque en la tesis de la sala nos imputa y además, como ya tenemos vínculos, nos van a ayudar a fugar y eso es una mentira. Y ahora, grosera. ¿y cree usted que la van a librar en la Suprema? Es decir, ¿qué le hace pensar de que ahí va a haber un criterio distinto? Y la otra cosa que la gente está preguntando, ¿Nakazaki es como, digamos, el comodín que ha llegado ahí que va a ayudar en la Suprema que cambien las cosas? Porque Nakazaki, digamos, sabe ganar en la Suprema, ha ganado casos, digamos, bien dudosos en algún sentido de corrupción también, ¿ah? Bueno, en los casos complejos, hoy obviamente se llevan a través de defensas corporativas y yo estoy muy satisfecho que él se haya incorporado a la defensa, porque refresca, ayuda. Es un tema muy denso. El señor Humala y su esposa tienen 12 investigaciones de diversa magnitud y por tanto la demanda de análisis jurídico, la intervención en todo esto es sin duda importante. ¿Qué hace él? Digamos, nos ayuda a reflexionar, a reformular temas, obviamente participa en todo aquello que demanda su experiencia. ¿Quién va a sustentar en la Suprema? Eso lo decidiremos en su momento, pero en este momento hay un equipo, él se ha integrado el equipo y lo ha hecho con bastante interés. Esto es una mesa redonda en la que todos participamos. ¿Ha preguntado usted a Ollantumala o a Nadine Heredia sobre lo Garreta? ¿Han tenido la posibilidad de conversar sobre eso y decirle, oye, Garreta está diciendo que les dio plata? El día de ayer. Usted como abogado, digamos, defiende, pero lo que tiene que establecer es una relación de confianza con su cliente y decirle, oye, si este pata te dio plata, ya me complicas la defensa porque ya tenemos otro frente ahí. ¿Qué dice Humala sobre eso? A ver, el día de ayer hemos conversado con ellos y ellos se han mantenido en la posición inicial. Eso es absurdo sobre la base de todo lo que ya habíamos reconstruido, de la reconstrucción de hechos que habíamos efectuado. De nuevo, ellos apostaban a que sea Joao Santana el asesor, que él sí era reconocido y recomendado por el PT además en ese momento, y en ese periodo, hablo de la mitad del año 2010 hasta fines de ese año, pues Garreta no existía, a Garreta no lo conocían. Ahora, pero Garreta participó en la campaña junto con Fabre. Pero a partir de enero del 2011. Humala, coordinando con los brasileños en ese momento. Pero a partir del año de enero del 2011. El contacto es diciembre de 2010 y comienzan en enero de 2011. Y estas negociaciones son en junio. Claro, para esos servicios... Pueden haber estado conversando antes, ya circulando dinero para más adelante preparar una campaña. No se prepara. Pero eso es una hipótesis. Ellos dicen que no. El fiscal, pues. Ellos dicen que no. Es una hipótesis. Joao Santana dice que el PT le pidió venir a Perú y evaluar si podían ayudar al nacionalismo. Y él vino. Pero en paralelo, Garreta aparentemente negociaba por la libre con barata. Entonces lo que dice es, en junio no se hablaba con ellos todavía. En lo absoluto. Recién ellos aparecieron en diciembre, enero. Exactamente. Pero sí participaron de la campaña. Sí, claro, hay un contrato que tiene nacionalismo con FX. Lo que dice Garreta es que además, digamos, da como parte de lo que entiende manejaba en ese momento, dice lo siguiente, ¿no? Que la OAS le encargó cubrir los servicios durante la primera vuelta, mientras que Odebrecht lo hizo en la segunda vuelta. Dice, ya, ambas empresas ganaron contratos después. Y después dice que él pagó los pasajes para que asistieran a una reunión que realizó el Instituto de Lula en Sao Paulo a Ollantumala y a Nadine Heredia, y él ha dado los vouchers, bueno, en fin, los boletos, y además los pasajes de Cintia Montes, que es la jefe de prensa fue la jefe de prensa de Palacio, y de Luis Chuquihuara, que fue secretario general de la presidencia. Lo que trata de establecer con eso es que ellos también pagaban esos gastos, había una relación, estaban, digamos, vinculados profesionalmente. Yo no he ahondado en ese tema. Él dice, yo estoy otorgando acá toda esta documentación. Él lo dice, pero hay que recordar que ellos ya tenían un contrato formal con... O sea, esto se hace en el marco del contrato formal. Esa parte yo no lo sé. Lo que hay es un contrato de asesoría para campaña, con un contrato que se rinde cuentas ante la OMP y que cuesta creo que $150,000. Lo que dice es, los pagos en los hoteles tenían la siguiente mecánica. Yo indicaba el nombre del hotel y la habitación. La contraseña la daban los de Odebrecht. Esta última tenía que darse al momento de tocar la puerta de la habitación. O sea, digamos, esto era una mafia realmente. Al escucharla,
entregaban el dinero. Yo creo que recibí dinero solo una vez directamente. Luego normalmente enviaba a una persona de mi confianza. Después de la victoria de Ollantumala en la segunda vuelta, él y Nadine Heredia viajaron a Brasil para asistir a una reunión que se realizó en el Instituto Lula en Sao Paulo. En ese viaje, FX Comunicaciones, que es de Garreta y Fabre, dice, pagó su estadía de la pareja en el Hotel Unic, ¿no?, en Sao Paulo. Además, se pagó el pasaje a Brasil, Montevideo-Santiago. Dice, deseo precisar que no solo se afrontó los gastos de Ollanta y Nadine, sino también de Cintia Montes y Luis Chuquiguara, ex secretario general de Palacio de Gobierno. A ver, ese procedimiento sin duda es un procedimiento mafioso, sí, claro. Qué duda cabe. A mí no me queda la menor duda que tanto Marcelo Odebrecht como Barata generaron acciones ilegales de manera permanente, coimeando a medio mundo. En este caso, estamos hablando de un aporte para campaña. Aquí no hay recursos contra obras, contra adendas, contra adjudicaciones, ni uso de recursos públicos. ¿Y las obras que ganó AES y Odebrecht durante el gobierno? Pues ninguna está es objeto de investigación y en todo caso todo se está investigando. O sea, pero aquí la discusión sobre la ilegalidad, sobre el delito precedente, porque hay dos discusiones acá. Una que es que la plata que le dieron a Ollantumala, a Nadine, al Partido Nacionalista, era plata de su oficina de coimas. Por lo tanto, el origen de ese fondo es ilegal y esa plata sucia se lavó a través de la campaña. Esa es una. La otra es, le dieron la plata que ya era ilegal para que después le dieran obras a OS y a Odebrecht. ¿No es cierto? Esa es la hipótesis del Ministerio Público. En lo primero estaría probado porque ya Odebrecht ha declarado que esa plata era sucia. Con una precisión, Marcelo Odebrecht dice que cuando pidió el aporte, pidió que ese aporte se haga de la caja que él manejaba para los gastos del PT, que no era caja 2. Ya, no, era de la caja 2, pero era para el PT, y de esa del PT se la pasaban a él. A ver, Marcelo Odebrecht hace una clara diferencia. Él dice, aporta, pero a mi cuenta, de la cuenta que él tenía para gastos con el Partido de Trabajadores en Brasil. Si eso era caja 2 o no, nadie lo ha dicho. Marcelo Odebrecht hace una diferencia notable entre la caja que él tenía y la caja 2. La plata que le dieron al Partido Nacionalista es una plata desde el punto de vista de ustedes, o sea, la defensa de Ollanta Humala, una plata que venía por afinidad ideológica, a diferencia de lo que pudo haber venido para otros candidatos. Pero eso está muy claro, porque absolutamente o en nadie... una coartada para que después, si los ampayan, digan, no, era ideológico, no tenemos nada que ver. O sea, hay una diferencia entre la plata que le dieron Ollanta Humala con la plata que le pudieron dar a Keiko Fujimori o Alan García. Pero o absolutamente notable la diferencia, porque Barata, Marcelo Odebrecht y ahora Garreta, todos dicen era un dinero destinado para campaña política. Más aún, ¿qué dice Garreta? Le pagaron para un tema de publicidad. ¿Qué dice Marcelo Odebrecht? Que Lula le habría pedido a Palocci un aporte, Palocci le dijo ayuda, Barata no quiso porque era el candidato antisistema, Ollanta tenía 4% en ese momento. Sí, lo que les complica ahí es el hecho de que la plata es ilegal, ¿no? Si la plata es ilegal y viene en la caja 2, o sea, digamos, por más que tenga un sesgo ideológico, digamos, pero en esa hipótesis habrá que discutir el tema de fondo en su momento, si en esa hipótesis negada, si Humala sabía o no que ese dinero tenía un origen legal. Estamos hablando del año 2010, una empresa plenamente constituida en el Perú, con un montón de trabajadores, contratando con el Estado peruano, digamos, una empresa de prestigio aparentemente. Allá había que suponer razonablemente que ese aporte venía de una caja llamada 2. ¿Cuándo sabemos la caja 2? Hace muy poco tiempo. Entonces, habrá que discutir ese tema. Pero el no haberlo metido por la vía formal, a través de cuentas estables del partido, y hacerlo, digamos, en entregas en directo, y con esta triangulación que el propio Barata ha dicho se hizo, ya es un elemento que da cuenta de que esa plata no era una plata pues que uno suponía era limpia, ¿no? En esa tesis uno puede especular si debían o no debían ponerlo en la caja, lo que fuera, y si en todo caso qué significado de carácter penal tiene, pero el lavado supone determinar un origen concreto del dinero ilícito y supone presumir razonablemente que eso venía de un origen ilícito. En el año 2010, reitero, todo el mundo quería trabajar con Odebrecht, era una empresa prestigiosa, esta presunción tiene poco sustento. A ver, para nosotros, para resumir el tema, bienvenida toda información y que se investigue. Para nosotros nos parece una barbaridad
y no es un tema de los medios, sino que las fiscalías que tienen estas declaraciones las filtren del modo como se hace, afectando la defensa. Y para nosotros un tema central es que la validez de cualquier declaración de un testigo, de un colaborador eficaz, tendrá que ser corroborada, discutida en juicio oral. No se trata de que un señor venga, diga lo que se le ocurra y eso suponga responsabilidad. Nosotros vamos a llamar seguramente a Garreta, a Odebrecht, a Barata, al juicio oral, y ahí que tengan la... Bueno, entonces usted lo que está diciendo es que acusen de una vez. Porque se ha dicho que ya hacia diciembre se va a acusar, o sea, ya de acá a un par de meses. Bueno, para nosotros... ¿Ustedes están ya preparados para pelear? Para ustedes es mejor entrar a un juicio y discutir las cosas ahí que estar, digamos, en estas cosas todavía en el ámbito del Ministerio Público. Bueno, para nosotros la investigación está inconclusa en rigor. Ya. De hecho, el fiscal Juárez ha pedido 18 meses de investigación, tiene mucho plazo todavía, las pericias están en ejecución, pericia contable, que es un tema básico en un asunto así, hay muchísimas actividades procesal todavía. Si el fiscal quiere acusarlo, que la haga, pero desde nuestra perspectiva es un tema que todavía requiere de indagación complementaria. Pero daría sobre que todo no quieren ustedes que llegue a juicio todavía, porque yo, si fuera abogado de Nadine Evento y Humala, si tengo la convicción que usted tiene que no están vinculados a esto, yo preferiría que una vez acusen y ahí llamar a Garreta, llamar a Fabri, llamar a todos y discutir en el juicio, pues, y ganar una absolución. En este el tema momento, es que decir que faltan todavía es como justificar que el Ministerio Público tiene... Yo estoy respondiendo a la pregunta si la investigación está completa o no. Yo no, pero digo, para la acusación, ¿cree que todavía no hay elementos para acusar? A ver, por ejemplo, solo especulo, Barata, que es un colaborador, está incorporado formalmente al expediente, es un colaborador, ¿cuánto vale? En este sea, no es un colaborador eficaz. No. Simplemente es un colaborador. En otro expediente le han enviado copia a Juárez y Juárez lo ha incorporado a la carpeta. ¿Qué más ha hecho? Ahí nada, porque Barata no quiere declarar más porque quiere antes su plata. Un dinero, son 13 millones de dólares que ha aportado a su fondo previsional, sí, cuyo origen no se conoce. De manera tal que... 13 millones son. Sí, claro, de dólares. ¿Y qué quiere? Casi como Montesinos. ¿Qué quiere? Que le devuelvan el dinero para seguir colaborando. O sea, está chantajeando al Estado peruano. ¿Y a usted le parece que no debería cederse en eso? A mí me parece grosero, ¿verdad? Un dinero cuyo origen no se conoce, se molesta porque se lo incautan y no declara más. De acuerdo, entonces usted cree que esto que han adelantado, según algunos diarios, no cito porque no me acuerdo el diario, porque yo cito siempre, de que en diciembre ya se va a acusar, ¿a usted le parece que es inviable, que es prematuro, que no hay elementos para acusar? Yo creo que el fiscal va a acusar y en los términos de su formalización, en los mismos términos que ha invocado para la prisión preventiva. A nosotros no sé si es relevante, la verdad, si lo hace ahora o lo hace luego. Solo advertimos que sin pericia contable adecuadamente elaborada, el tema... Ya, pero digo, en términos de la defensa, ¿no sería mejor pensar que de una vez acusen y si tiene deficiencia, pues en el juicio... Nosotros preferimos ir bien al fondo porque aquí hay una carga mediática muy fuerte, presión política muy fuerte y por tanto queremos que las cosas se hagan adecuadamente en términos procesales. Porque claro, así como dictan la prisión preventiva sin fundamento, puede haber una condena también sin fundamento por pura presión. Preferimos que las cosas se hagan correctamente, que se agote la investigación y sobre esa base el fiscal tome la decisión. ¿Confía usted que ahora que el fiscal, y aquí termino, José Domingo Pérez, que investiga los casos de otros partidos, Fuerza Popular por ejemplo, ahora sí sea diligente cuando vaya a entrevistar a Marcelo Odebrecht, cosa que otros fiscales no hicieron cuando estuvieron ahí? Bueno, espero, porque yo he estado en esas diligencias y limitación formal de parte del Brasil nunca hubo. Los temas que introdujo respecto a García o respecto a Keiko, Marcelo Odebrecht, lo introdujo él. De manera, o sea, lo introdujo Marcelo Odebrecht y lo introdujo el fiscal brasileño, de manera tal que eso significa una sola cosa: no había ningún límite para preguntar sobre nada. ¿Y por qué cree usted que no preguntaron? Porque creo que focalizan la investigación en el caso del expresidente Humala. Eso a mí me queda sumamente claro. No, pero digamos una manera, digamos, ¿focalizan o buscan encubrir a los otros o no profundizar en Yo creo otros? Que si no hubiese habido la presión mediática que hubo, la investigación de Keiko no se habría expresado, menos la de García. Creo que hacen uso de su poder, del poder político que hoy tienen, en busca de impunidad. A mí me queda claro. ¿Y usted cree, y aquí termino, que
Juárez Atoche, si hubiera investigado a Keiko, ¿no sería tan diligente como con Ollanta? No me queda la menor duda. Él tiene la investigación de Keiko hace muchísimos meses y no ha avanzado un milímetro. Creo que está focalizado en el tema de Humala con absoluta arbitrariedad. A mí me parece realmente deleznable que se dicte una prisión preventiva contra un expresidente de la República y su esposa con argumentos falaces, sí, con argumentos ¿Usted cree mentirosos. que salen entonces Ollanta y Nadine después de la casación? Si hay una evaluación de justicia sobre la base de los precedentes sobre prisión preventiva que la propia Suprema ha dictado, sin la menor duda. Doctor Wilfredo Pedraza, muchísimas gracias. Gracias. Hasta otro momento. Tengo que ir a una pausa y regreso porque voy a conversar con la doctora Marianela Ledesma, que es vicepresidenta del Tribunal Constitucional. Acaba de estar en Montevideo, en Uruguay, en una audiencia hecha por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque en el tribunal están preocupados porque quieren atentar contra su independencia. Regresamos. La audiencia ha terminado. Queda usted detenido. Pero, ¿y mi familia? No sabe. Detenido. El Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados trabaja de la mano con la policía, fiscalía, poder judicial y los penales, proporcionándote una rápida información sobre tu familiar detenido y privado de su libertad en todo el país. Ayudando a garantizar tus derechos fundamentales y los de tu familiar detenido. Ubícanos en las oficinas de las fiscalías a nivel nacional. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados. Información para defender mejor tus derechos. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8:17 de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Antes de irme a la pausa lo mencioné temprano también cuando hacía los comentarios. Está ya aquí en nuestros estudios la doctora Marianela Ledesma. Ella es vicepresidenta del Tribunal Constitucional. Voy a tratar de resumir un poco su trayectoria. Es una magistrada del Tribunal Constitucional, que creo que está haciendo un papel muy importante en esta instancia fundamental para el Estado Constitucional de Derecho, y ha tenido, creo yo, en los últimos tiempos posiciones muy claras y muy firmes frente a algunos temas que llegan al Tribunal Constitucional, que afectan, a los intereses mayoritarios de la población, y ella ha sabido plantear su punto de vista, que muchas veces ha sido reflejado, por supuesto, en sus votos, ¿no? Ella acaba de regresar de Uruguay, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ha hecho sus audiencias. Todos los años hacen audiencias. Y hacen audiencias por casos, que le hacen seguimiento a los casos, pero hacen audiencias temáticas también, porque hay temas que les empiezan a preocupar. Y esto es un hecho realmente no usual, que magistrados en ejercicio de su cargo vayan a la comisión y le digan: señores, nosotros estamos y advertimos de que hay un riesgo que puede buscar afectar la independencia de un máximo tribunal en un país como el Perú. Y han explicado un poco han dado sus argumentos, y la comisión le ha prestado, yo he visto la sesión, mucha atención al tema, han hecho una serie de comentarios muy importantes. Doctora Ledesma, es un gusto saludarlo, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. No, al contrario, gracias. Pero antes de entrar a ese tema que es el principal, sobre el cual le hemos invitado, quería yo una reflexión suya sobre lo que ha pasado en los últimos días en el país, y tiene que ver con la discusión sobre la violencia contra la mujer. Usted, creo que, siendo integrante del Tribunal Constitucional, siendo mujer además, y haciendo un muy buen papel, es para muchos un referente de lo que, por su propia trayectoria y por su propio esfuerzo, puede una mujer llegar a ser. Ser miembro del Tribunal Constitucional no es una cosa sencilla, pasa por una elección en el Congreso de la República, pero se ha hablado mucho en los últimos días a propósito de lo que pasó con una censista en el último censo, ¿no? Violaron a una censista, y se ha hablado sobre cómo hacer el Estado para
promover, digamos, una igualdad entre hombres y mujeres, para perseguir a estos casos tan dramáticos y terribles. Se han armado discusiones a veces un poco agraviantes en torno a querer justificar inclusive la violencia porque la mujer provoca a los hombres, etcétera. ¿Cuál es su reflexión sobre esto? Bueno, yo considero que este es un tema que supera el ámbito legal, sino diría que es un tema ya cultural, que tiene muchas aristas, a apreciarlos desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista comunicacional. Hay muchas referencias, pero de manera personal yo sí, por la experiencia que he tenido como juez tratando temas de violencia familiar, en los casos que me ha tocado trabajar, yo tengo dos ideas centrales al respecto. Considero de que la legislación es muy benigna y se requiere mayor firmeza en estas decisiones. Cuando los agresores afectan o agreden de repente mayormente a las parejas, sencillamente no son detenidos, no son por lo menos sometidos con un mayor rigor a un procedimiento, ¿no? Entonces todo se traslada a que la pobre víctima, sobre sus lesiones y dolencias, tenga que seguir un largo procedimiento que a veces termina en la nada, ¿no? No, y que la revictimiza cada vez. Y la revictimiza y le pone mayor peligro. Que he conversado cuando van al médico legista, es un suplicio, es decir, y el mismo, las propias dudas que la policía, digamos, plantea en torno a las denuncias, o los propios operadores de justicia, doctora Ledesma, que la verdad también no se escapan a esa cultura a veces machista, que le dicen, no, pues es un caso que no vas a venir acá casi a hacernos perder tiempo. Yo he visto ese tipo de casos. No se trata de que las víctimas vayan a denunciar, sino se trata de que desde el sistema judicial se dé respuestas efectivas, y la efectividad parta por proceder a detener por lo menos 24 horas, unas horas, a los presuntos agresores, por lo menos para que en ese tiempo se pueda evaluar qué es lo que ha sucedido en relación a esta agresión. Tiene que haber una respuesta inmediata de detención. Eso es mi opinión. Segunda idea, no puede tolerarse la impunidad, ¿no? Y una tercera situación es que hay que ver las causas de la violencia. Las causas de la violencia, muchas veces el agresor tiene problemas psiquiátricos, tiene otros problemas que superan más allá de una mera agresión momentánea. Entonces ahora, hay que darle otra mirada a esa respuesta. Pero hay otro elemento que es, y tiene que ver con lo que usted inicialmente dijo, cultural, ¿no? Y lamentable, y es la relación de poder que se establece entre los hombres y las mujeres. Entonces la lógica del hombre proveedor, del que pone la plata en la casa, del que trabaja, porque la mujer se queda cuidando a los hijos, entonces tiene que estar sometida a los vejámenes que se le ocurra al hombre hacer en cuanto le dé la gana. Y no puede denunciar nada porque, digamos, esa es la vida que, comillas, lamentablemente le ha tocado vivir. Claro, porque esa es la cultura patriarcal que te establece roles, y uno de esos roles es el hombre, el proveedor, la mujer, la que tiene que ser sumisa, tolera y todo, y bajo ese rol patriarcal se ha construido toda la sociedad. Si tú miras, por ejemplo, pongo un dato, ¿no?, muy anecdótico. Cuando yo llegué al tribunal, el baño de mujeres casi no existía para magistrados. Yo he heredado el baño de la doctora Delia Reboredo, que se acondicionó en su oficina, pero toda la estructura del tribunal está concebida para hombres, y así toda la lógica de nuestra sociedad está concebida ello. Yo no es que yo no diga que los hombres no deben tener su rol protagónico, pero también tiene que darse un espacio a las mujeres para que en ese escenario ambos puedan desarrollarse. Ahora, doctora Ledesma, y cuando usted, que además, y es buena la anotación, es importante recordar lo que ha sido jueza, además viendo estos casos de violencia familiar, y ahora es magistrada, nada menos que el Tribunal Constitucional. Cuando escucho a una congresista decir de que hay que tratar de evitar decir determinadas cosas a los hombres, porque a veces son sanos, pero tú le dices que has sido infiel o que has hecho algo que no le va a gustar, pues cualquiera explota y puede golpearla. ¿Qué piensa? ¿Qué dice? Primero, yo no justifico esa lógica, de repente puede ser su mirada muy personal de quien sostiene esas ideas, no la comparto, pero sí es preocupante que se dé ese tipo de mensajes, porque ella está reproduciendo lo que dijo un psicólogo, ¿no?, al que considera de su gran referente. Entonces eso es más preocupante, porque si los expertos en tratamientos conductuales, como es un psicólogo, transmite ese mensaje,
mensaje que le impacta a la congresista y ella también lo considera que es muy interesante lo que dice, imagínense a cuántas personas más se está internalizando ese mensaje por parte de este profesional, ¿no? Y cuántos más dirían lo mismo. ¿Cuánto le cuesta a una mujer en relación a lo que le cuesta a un hombre, por ejemplo, acceder a un cargo como el que usted tiene? Claro, es que el tema es, lleva a ser más competitiva, hay que superar algunos parámetros, como siempre mirando a la mujer como una persona muy débil, como una persona de repente que no está a la altura de la preparación de los profesionales varones, ¿no? Entonces es más complicado. Es complicado, ¿no? Doctora Ledesma, la saco de ese tema que de todas maneras me gustaba, he querido que pueda pronunciarse, para llevarlo al otro. ¿Qué cosa hace que en el Tribunal Constitucional se genere además un pleno, un acuerdo de los miembros del tribunal? Porque esto que ha pasado en Uruguay no es que a usted se le ocurrió ir o al doctor Ramos ir porque, bueno, en fin, le parecía bien. Hay un acuerdo en el Tribunal Constitucional para defender el fuero en sede internacional. ¿Cómo así? Es decir, hay una convicción ahí de que están frente a un riesgo importante. ¿Cómo ha reaccionado la Comisión frente a esto? Primero tengo que decir que nuestra presencia es una presencia institucional. Si bien la que habla promovió el pedido ante la comisión, en mi calidad de vicepresidenta, ese pedido luego fue acogido por el Pleno y designaron una comisión para que vaya a la audiencia temática que había programado la Comisión Interamericana. Esa es una primera idea. Es un tema institucional. ¿Institucional para qué? Para defender lo más preciado que tiene un juez. Y lo más preciado que tiene un juez es su independencia. Porque así nos va a permitir mirar las cosas con la libertad para lograr ser imparciales en nuestras decisiones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros advertimos? Advertimos que en un caso donde la propia comisión y que había solicitado a través de la Corte Interamericana, que es el caso del Frontón, se está ejecutando esa sentencia por mandato de la Corte Interamericana. Nosotros intervenimos para corregir una sumatoria de votos que ya en algún momento hemos conversado, claro. Y a raíz de eso se plantea una reposición en el tribunal, reposición que hasta ahora no está resuelta, pero sin embargo se plantea una acusación constitucional en el Congreso y se admite a trámite esa acusación, a pesar que en el tribunal no se ha resuelto el caso, ¿no? ¿Y en qué radica, para que nuestros oyentes puedan entender bien el punto de vista y las acciones que ustedes están haciendo, el peligro de mellar su independencia? Claro, porque el caso no se ha cerrado en el tribunal. Sin embargo, se admite a trámite una acusación constitucional como una medida de amedrentamiento, como es una amenaza, porque las veces que hemos tenido que resolver casos que tengan una implicancia directa o indirectamente con los miembros del Congreso, siempre han sacado a relucir, ojo, acá hay una acusación constitucional pendiente. Entonces la acusación constitucional pendiente se revive, se comienza a dar cierta dinámica cada vez que tengamos que resolver algo. Es decir, que cuando el Tribunal Constitucional tiene que revisar casos sensibles para la política, lo que hacen es levantar el hecho de que ustedes estén ahora, ustedes como tribunal, 4 magistrados sometidos a la subcomisión de acciones constitucionales y que corren el riesgo de que por ahí las pueden sacar del cargo. Claro, eso es una posibilidad. Y eso es, digamos, que es una especie de amenaza, de chantaje, ¿para qué? Para que ustedes actúen de manera afín a los políticos. Claro, es hacernos recordar que está pendiente de resolver una acusación, y la permanencia y la movilidad en el cargo podría alterarse, ¿no? Entonces, yo estoy segura que ninguno de mis colegas, los señores magistrados, les va a impactar en su fuero interno esas amenazas, ¿no? Pero no deja de ser agradable y no deja de ser un buen mensaje a la ciudadanía que los magistrados del Tribunal Constitucional tengan que estar sometidos a este tema de amenazas, sobre todo, primero, que el tema ni siquiera está cerrado, el caso del Frontón en nuestro tribunal. No, pero además, digamos, y si lo hubieran cerrado en una elección distinta a lo que quieren en el Congreso, tampoco tendrían por eso, porque se meterían en
y a una cuestión jurisdiccional de criterios de cómo claro, es el tribunal. Y además nosotros tenemos un amparo constitucional y más allá convencional. Constitucional, ¿por qué? Porque la Constitución señala que uno no es responsable por los votos ni por las opiniones en función jurisdiccional que emitamos. Y dos, porque a nivel convencional el Pacto de San José nos garantiza actuar con independencia para poder trabajar con imparcialidad en nuestras esto es bien importante para decir a nuestros oyentes, ¿no? Hay un dicho que es: los jueces y los fiscales, ¿no es cierto?, se les conoce por sus sentencias. En una sociedad democrática uno puede criticar lo que dicen los jueces. Yo puedo decir lo que ha hecho el tribunal, no me gusta, hasta puedo decir que es un desastre, puedo decir lo que quiero. Pero lo que yo no puedo hacer, y menos los que tienen poder, digamos, legalmente constituido como el Congreso de la República, es decir, porque no me gusta eso que tú has decidido, entonces ahora yo voy a, con mi poder, sacarte tu cargo. Eso, digamos, no, en ningún caso, por más que un juez a uno no le guste cómo ha resuelto, ¿no? Ese es el principio que defienden ustedes. Sí, efectivamente. No es que nosotros no querramos ser materia de un control. Y de crítica, además. Claro, y de crítica, y todo, bienvenida a las críticas y las acciones constitucionales de acusación que quieran hacer, pero siempre y cuando estas se justifiquen, ¿no? Basado en indicios, en altos indicios vinculados con un tema de prevaricato o infracción constitucional. Pero en este caso, ni siquiera el caso está cerrado, pero ya estamos siendo denunciados con, y con proceso abierto. Es un mensaje político. Que lo leemos más como un amedrentamiento, que lo leemos más como una amenaza. Y la propia Corte Interamericana ha señalado que los juicios políticos pueden ser bienvenidos, pero en la medida que no justifiquen eso, que sea un mecanismo de amedrentar a sus propios jueces. De acuerdo, pero usted ha mencionado hace un rato que esto no está en lo más mínimo haciendo que miembros del tribunal se pongan nerviosos, tengan miedo, digan no, mejor no nos metemos en ese caso, no. Exactamente, hasta el momento yo he visto en la conducta de los señores magistrados, y yo hablaré de la mía, que no ha generado ningún resquebrajamiento a nuestra imparcialidad cada vez que hemos resuelto casos vinculados con sectores políticos. ¿Y qué cosa ha dicho la comisión? Es decir, ¿cuál es la sensación que les ha quedado a ustedes después de la audiencia? ¿Que se han interesado, les ha parecido grave, van a gestionar algunas cosas con el Estado peruano? Mire, la comisión les ha hecho revivir casi temas que en la década del 90 generó en ellos. Hay que recordar que 3 magistrados del Tribunal Constitucional, encabezado por la doctora Reboredo y 2 magistrados más, fueron destituidos. El doctor Manuel Aguirre Roca y el doctor Terry. Exactamente, fueron destituidos, año 97. Hace 20 años, exactamente. Hace 20 años. Y fueron a la comisión, a la misma comisión donde hemos ido hoy. Solo que ellos fueron en una calidad de destituidos. Ahora nosotros hemos ido en una calidad todavía de, estamos en ejercicio del cargo, pero con la probabilidad de ser destituidos. Y la comisión se remitió a la Corte al final terminó sentenciando al Estado peruano y ordenó la reposición de los magistrados y una indemnización, ¿no? Con esa misma lógica nosotros hemos ido para hacer recordar ese antecedente en la jurisprudencia de la Corte. Y además porque el otro caso por el cual es motivo, ¿por qué nos están denunciando? Que es el caso del Frontón, es un caso que también la Corte ha participado en el gobierno de García, ¿no? Del presidente García, y la Corte ha dado también una directiva nada más, ha dicho que se juzguen a los posibles responsables, si es que hay, y se asuma las consecuencias de ello, nada más. Entonces, la comisión, ustedes como miembros del tribunal, tienen la sensación de que ha quedado preocupada por este tema y ha dicho, ojo, en el Perú hay democracia hace 17 años, pero sin embargo los riesgos de regresión, digamos, están latentes en un hecho como este. Sí, ¿no? Qué paradójica la terrible, historia. ¿no? Además, el tribunal es simbólico para la democracia en el Perú. Paradójico por 2 casos. Los magistrados de la más alta corte de nuestro país van a denunciar la afectación de su independencia a la comisión. Segunda idea, que la comisión lo que hace es revivir situaciones pasadas. Los 2 casos por los cuales nosotros estamos involucrados en esto es caso Tribunal Constitucional versus Perú, donde la Corte restituyó a los magistrados, y caso Durán, que es el caso Duarte, en el caso del Frontón, donde la Corte también ordenó. En otras palabras, los 2 casos por los cuales nosotros estamos involucrados en nuestra denuncia tienen como antecedentes pronunciamientos donde la Corte ha intervenido en estas decisiones. No, además a mí me parecía contradictorio el papel del propio Estado, ¿no? Porque el doctor Bazán, que fue en representación como procurador supranacional,
tenía que defender una posición que además se deviene de la actuación de un procurador del propio Ministerio de Justicia. Exacto. Es decir, si esto ha pasado es porque el propio Estado le pidió al tribunal, por favor, revisen esto, que aquí hay un error y por favor subsánenlo. Entonces ustedes lo único que hacen es, frente a un pendiente, resolverlo. Y además yo he escuchado, porque yo lo he difundido, no aquí, en otra radio, los dichos en una conferencia pública del doctor Ernesto Álvarez, que era presidente del Tribunal Constitucional, donde dice que ese caso no estaba resuelto porque el caso del magistrado Vergara Gotelli no había voto, entonces tratamos de convencerlo, pero como no se pudo, lo dejamos ahí. O sea, decía, había un caso pendiente. Exacto. ¿No? Eso es. Y de lo otro, porque tengo que ir lamentablemente terminando, pero quería preguntarle, de lo que les han dicho, al margen de la acusación, porque esto ha sido muy fuerte en los medios de comunicación, hay medios que los han atacado a ustedes severamente, les han dicho que ustedes defienden a los terroristas, les han dicho que ustedes están en contra de los héroes de la Marina que lucharon contra el terrorismo, les han dicho que ustedes, digamos, lo que buscan es amarrarle los brazos a los militares para que los senderistas empiecen otra vez a reorganizarse en base a este caso. ¿Qué habría que decir sobre eso, que ya se ha puesto en algunos medios? Mire, lo que tengo que decir es que el sistema judicial peruano no es una isla, que el sistema judicial está vinculado con un sistema regional promovido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es la Corte Interamericana la que ha condenado al Estado y ha señalado que haga las investigaciones y se indague por los responsables de la muerte que generó en este caso del Frontón, ¿ya? Entonces, lo que los jueces del tribunal y los jueces de la justicia ordinaria en el Poder Judicial están haciendo simplemente es ejecutar una sentencia de la Corte Interamericana por el cual el Estado tiene el deber de hacerlo, ¿no? Eso es lo que está sucediendo. Ya, y el otro tema que aquí me escriben en las redes y que me parece importante en la discusión en perspectiva lo que es para este y para todos los casos del tribunal. Dicen, claro, lo que pasa es que los congresistas creen que porque fue el Congreso el que eligió a los magistrados tienen que hacer lo que el Congreso quiere. No, que hay una idea de eso, de que elegido por el Congreso, entonces tienen que hacer lo que siempre como el Congreso quiera. Falso, porque el Congreso nos eligió para ejecutar un mandato del constituyente, del poder constituyente, y cuando se diseñó esta organización de manera constitucional, se señaló que tenía que haber un organismo autónomo que haga un control al poder en toda su expresión, y se nos designó a nosotros como tribunal, no como personas, como tribunal que haga ese control. Lo que ha hecho los congresistas solamente es ejecutar ese mandato del constituyente. De acuerdo, y además yo debo recordar que esta conformación de la que ustedes parten en el tribunal fue producto de que se anuló una selección previa, porque fue escandalosa, no voy a dar detalle, ya la gente lo conoce, y que ustedes tienen una legitimidad, por decirlo, mucho más fuerte, de alguna manera, ¿no? Porque fueron elegidos después justamente de esto, ¿no? Y al margen de que yo no estoy de acuerdo con una cosa que hace el tribunal en otros casos, creo que es un buen tribunal. Lo último que preguntan también, ¿qué esperan del Congreso de la República después de que han ido ustedes ya a la Comisión Interamericana? ¿Qué cosa creen que va a pasar? ¿Y qué pasos van a dar? Preguntan también si van a ir al sistema universal de derechos humanos, donde hay también una relatoría vinculada a la defensa de independencia de jueces. Ya por lo menos ya hemos ido al sistema interamericano y también a Naciones Unidas. Allá han ido, a Naciones Unidas, han enviado. Y tengo conocimiento extraoficialmente que han mandado diferentes relatores de Naciones Unidas comunicación al Estado peruano manifestando su preocupación por este caso y por las acusaciones. No tengo conocimiento exacto del tenor de las cartas, posiblemente Cancillería ya debe tener en sus manos ellos. También hemos recurrido, ¿no? Hemos recurrido a los escenarios donde nos garantice actuar con independencia. De acuerdo. ¿Y qué esperan del Congreso ya para terminar? ¿Qué esperamos del Congreso? Esperamos Congreso que reflexione y que cierre esta acusación y que todos aprendamos a vivir en este modelo democrático donde todos tengamos que ser tolerantes y respetuosos de las decisiones que se tomen en cada institución. Eso es lo que espero. Doctora Marianela Ledesma, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros, y la verdad, como digo, uno puede discrepar o no con el tribunal en torno a sus sentencias, pero el principio a defender aquí es la institucionalidad democrática. Somos un Estado constitucional de
derecho, y si el Tribunal Constitucional es amenazado, la democracia también es golpeada severamente. Muchísimas Solamente gracias. terminar Sí, diciendo, en lo personal, toda mi experiencia profesional siempre ha estado vinculada a la judicatura. He tenido 30 años de servicio al Poder Judicial, y una de las cosas que menos podría yo dejar pasar en este escenario es no decir nada, no levantar una voz cuando se amenaza la independencia. Tenía el deber moral, por lo menos, de decir algo en relación a esta afectación. No, y bien, porque sus colegas también todos los jueces del país han dicho deberían asumir esa posición. No podemos dejar avasallar nuestra independencia, porque sencillamente nos estarían afectando nuestra labor en sí como jueces. Doctora Ledesma, muchísimas gracias. Que le vaya muy bien. Tengo que ir a una pausa, regreso en un instante aquí en No hay Derecho. Soy Carolina Ollague, hermana de Dora Ollague, estudiante de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Ella fue detenida, desaparecida, torturada y ejecutada extrajudicialmente la madrugada del 18 de julio de 1992 por el Destacamento Colina, el grupo armado dirigido por el expresidente Alberto Fujimori, quien hoy está preso por los crímenes cometidos. El indulto es un insulto. Aquí lo que tenemos claro en el programa No hay Derecho es que nos debemos a ustedes que gentilmente nos siguen todos los días. Y tenemos una gran y primera responsabilidad: defender y promover el sistema democrático. Y cuando la democracia esté en riesgo, los periodistas no podemos ponernos de perfil. Tenemos que ayudar a protegerla. No hay derecho. A través de los 104.7 FM de RBC, una producción de IDL Radio. La audiencia ha terminado. Queda usted detenido. Pero, ¿y mi familia? No sabe. Detenido. El Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados trabaja de la mano con la policía, fiscalía, poder judicial y los penales, proporcionándote una rápida información sobre tu familiar detenido y privado de su libertad en todo el país, ayudando a garantizar tus derechos fundamentales y los de tu familiar detenido. Ubícanos en las oficinas de las fiscalías a nivel nacional. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados. Información para defender mejor tus derechos. Que no te cuenten cuentos, el Diario 1 te cuenta la verdad. Compra el Diario 1, el diario oficial de la realidad peruana. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8:42 de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho. Hay muchos comentarios en torno a la entrevista que acabo de hacer. Marianela Ledesma es una magistrada, no solo capaz, sino, como ustedes han podido apreciar, muy valiente y muy convencida que la única manera de hacer prevalecer la institucionalidad en un país frente a quienes la quieren mellar o la quieren cooptar es, digamos, con la Constitución en la mano, pararse firme y decir no lo vamos a permitir. Y esa me parece una actitud sumamente correcta, que desde este modesto programa, por cierto, apoyamos. Y como hemos venido apoyando en los últimos tiempos las causas de los integrantes de las comunidades indígenas en la Amazonía, porque son lamentablemente víctimas de una serie de atentados contra sus derechos fundamentales. Porque cuando hay un derrame de petróleo en un río, ese río se contamina, y si el río se contamina, las personas que viven en esa zona no pueden comer el pescado de ese río porque se pueden intoxicar y pueden tener enfermedades, no pueden tomar esa agua, entonces tienen que esperar que llueva para que puedan recoger en baldes y tomar esa agua. Y lamentablemente, pese a que hay hechos que han sucedido hace ya bastantes años, el Estado no atiende
a ciudadanos peruanos que están reclamando ser, en este caso, pues mirados con el mismo interés que cuando se mira y le pasa un problema a alguien que vive aquí muy cerca donde estamos en Lima. Hace 3 días ha habido un nuevo derrame en la comunidad de Nueva Esperanza, esto en Cuninico, cerca de Cuninico, donde hubo un gran derrame y varios otros después en junio del año 2014, hace 3 años, y no se ha resuelto el problema. Estamos en comunicación telefónica con el señor Armando Arce, él es teniente gobernador de la comunidad de Nueva Esperanza, que nos va a contar qué cosa es lo que ha sucedido. Señor Arce, es un gusto saludarlo, muy buenos días. Buenos días, amigo, buenos días. No, gracias por atendernos. Cuéntenle a nuestros oyentes, por favor, qué cosa ha sucedido. Ya, hace 3 días hubo un nuevo derrame, un nuevo atentado en el oleoducto. Dicen que es un nuevo atentado, ¿no? Porque nosotros todavía no conocemos. Petroperú ha hecho su ingreso, ha hecho su intervención en el incidente, pero sin llevarnos a ninguna autoridad de la comunidad para ver que si es realmente un atentado o es corrosión, porque hay una cantidad considerable en este caso de crudo regado en los territorios de la comunidad. En una quebrada llamada Boaico está más o menos más de 1 kilómetro y con una cantidad bastante que está muriendo los peces. El crudo está en la quebrada, en el agua, y parte de ello también está en la orilla de la quebrada, porque en su momento que ha habido este derrame, posiblemente ha tenido una profundidad más en la quebrada, ¿no? Pero como ha bajado el agua, el crudo se encuentra también en tierra, en el suelo, está varado, y es una cantidad bastante ahora nos preocupa. Sí, señor Arce, entonces usted diría que este último derrame que ha habido es, digamos, de la misma envergadura, el mismo tamaño de los que han habido anteriormente, pero quisiera que le cuente también a nuestros oyentes, señor Arce, ¿qué cosa ha pasado frente a los derrames anteriores? Si ustedes han sido atendidos como corresponde, se les ha dado el agua que requieren, se está, digamos, teniendo mecanismos para potabilizar el agua para que ustedes puedan tomar y sobrevivir, se les ha hecho llegar alimentos, ¿han resuelto los problemas de salud? ¿O es que ahora hay un nuevo derrame y otra vez, digamos, probablemente se presente la misma respuesta? Ya. En el caso de que nos han atendido con víveres, con agua, con salud, es negativo. Nosotros somos vulnerados nuestros derechos desde el primer derrame que hubo en Cuninico. Esta magnitud de este derrame es casi a la altura de la magnitud de Cuninico. Está con una cantidad, como te repito, considerable, de una cantidad bastante de crudo. Posiblemente ha habido un bombeo que Petroperú lo niega, que dice que no hay bombeos, que no hay esto, ¿no? Pero con esa cantidad de crudo que existe regado en esa quebrada, no creo que puede ser solamente del tubo. Esto ha habido un bombeo, y a pesar de que ellos nos informan que hay vigilancia, ¿no? Pero ¿cómo? No puedo pensar yo en un nuevo atentado que es por corte o por algo que alguien atenta contra esa tubería, porque hay vigilancia, y fuera de eso nosotros hace 5 o 6 meses le hemos participado a Petroperú que trabaje con la comunidad para que la comunidad sea partícipe del cuidado de esa tubería, antes de que ellos estén con el tema del problema de que hay derrames, hay que juntar, hay que licitar empresas. Hoy es más, ¿no? Prácticamente Petroperú nos culpabiliza diciendo que ninguna persona de la comunidad va a interceder en el trabajo hoy, y no va, si es posible, va a pedir que el ejército venga y haga su labor. Y, bueno, en este caso nosotros está dentro del territorio de la comunidad, pues venga quien venga, que lo hagan tal y conforme esté la comunidad. De acuerdo. Muy bien, señor Armando Arce, teniente gobernador de la comunidad de Nueva Esperanza, muchísimas gracias por habernos alertado y dado cuenta de este hecho tan grave. Nosotros vamos a seguir insistiendo aquí
para ver que atiendan, ojalá debidamente, estos reclamos que no solo, digamos, no están siendo atendidos en este derrame que se acaba de producir, sino en tantos otros que se han producido en los últimos años. Muchísimas gracias, muy amable, gracias por haber conversado con nosotros. Son las 8:48 de la mañana. Voy a ir a una pausita muy breve y cuando regrese voy a conversar con el doctor Walter Albán, el director ejecutivo de Proética, que está en nuestros estudios. Aquí lo que tenemos claro en el programa No Hay Derecho es que nos debemos a ustedes que gentilmente nos siguen todos los días. Y tenemos una gran y primera responsabilidad: defender y promover el sistema democrático. Y cuando la democracia esté en riesgo, los periodistas no podemos ponernos de perfil. Tenemos que ayudar a protegerla. No hay derecho. A través de los 104.7 FM de RBC. Una producción de IDL Radio. Estamos con Walter Albán, director ejecutivo de Proética. Ha sido defensor del pueblo, ha sido ministro del Interior también, embajador del Perú ante la OEA. Pero, doctor Albán, gusto saludarlo. Buenos días. Muy buenos días, gracias. Gracias por haber venido esta mañana a conversar con nosotros. Bueno, quisiéramos nosotros comenzar preguntándole sobre la lucha contra la corrupción. Ustedes fueron, y con acierto, quienes desarrollaron en la campaña electoral un evento muy importante donde los candidatos iban y decían qué iban a hacer en torno a la lucha contra la corrupción. Y al margen de los matices que uno podía tener y que hay unas cosas que inclusive parecían hasta muy demagógicas, yo creo que lo que decíamos todos es: cualquiera que gane esto, la corrupción se acabó en el Perú, se va a disminuir de manera sustantiva. Ha asumido un compromiso. Exactamente. Entonces, llevado eso a la práctica con el presidente Pedro Pablo Kuczynski, con el hecho adicional de que por un caso de corrupción que le pasó a su gobierno, crea una comisión de integridad. ¿Qué ha hecho este gobierno sobre la lucha anticorrupción? Ya no digo sobre lo que dijo en la campaña, sobre lo que le dijo iba a hacer esta comisión. Precisamente, Glaxer, la encuesta que presentamos a fines de septiembre de Proética arrojaba un resultado muy interesante. Cuando a la gente le preguntan quién debe liderar la lucha contra la corrupción, la gente dice la presidencia de la República. O sea, dicen el presidente, pero no están hablando del presidente Kuczynski. No, están hablando de la figura presidencial. Que se imaginan que esa es la figura que debe liderar la lucha contra la corrupción. Y eso siempre lo hemos asumido por varias razones que creo que lo explican. Pero cuando le preguntan ¿y qué creen que está haciendo el presidente Kuczynski o el gobierno del presidente Kuczynski contra la corrupción? 75% dice nada o muy poco, ¿no? Y creo que no se equivocan, porque ya el Observatorio para la Integridad ha dado los resultados hace poco y vemos que de las 100 recomendaciones que formuló la Comisión Presidencial de Integridad, aquella comisión que el propio presidente Kuczynski convocó con personalidades, digamos, indiscutibles, que hicieron un trabajo muy esforzado y ad honorem durante 45 días, ¿no es cierto?, entregaron las 100 recomendaciones. Bueno, 13 se han cumplido. 17 están a medias, pero algunas, como por ejemplo la Autoridad Autónoma para la Transparencia, es una vergüenza, es una distorsión total de lo que se había trabajado. O sea, digamos, es lo inverso a lo que tiene que ser. Así es, o sea que si examináramos la calidad, probablemente varias de estas decisiones también estaríamos que en un 15% de que se ha avanzado algo. Así más o menos. Y 70 simplemente no se han implementado. Yo vi 70 acá en el dato que tenía y dije 70% se habrá cumplido. No. Total, ese no se ha 70 cumplido. Son las que no se han tocado. Ahora, es verdad que esa es una responsabilidad compartida con el Congreso de la República, sobre todo en lo que toca a cómo evitar que la plata sucia llegue a la política. Sí, pues. La reforma electoral, el Congreso la sigue mezquinando, la sigue escamoteando, mejor dicho, ¿no? Porque yo digo, ese para mí es el tema principal. Sin duda, es el foco infeccioso a partir del cual la política se ha intoxicado en el país y nos está penetrando y malogrando las instituciones que ya eran débiles de por sí, ¿no? Ahora, pero la política ha dado muestra suficiente, creo yo, a estas alturas, por lo menos para mí, no sé si para usted, de que no quiere, digamos, tomar el antibiótico, o sea, no quiere cambiar las cosas, porque vamos a ir al proceso regional 2018 con las mismas reglas
y probablemente al 21 y igual. lo peor es que permanentemente los sucesivos congresos han ido, digamos, viendo la manera de evitar hacer estas reformas. Este congreso, recordémoslo, formó un grupo de trabajo en la comisión anterior de Constitución, que lo presidió la congresista Donaire. Ya sabemos en qué terminó ese problema, ¿no es cierto? Al final le hicieron trabajar, ella convocó y también asumió algunas propuestas que venían de instituciones como el propio sistema electoral o de transparencia, y al final, sin embargo, eso se frustró. Esta comisión de Constitución que preside ahora la congresista letona ofreció también entrar a tocar temas importantes y se ha abierto un debate, pero caramba, ya estamos a menos de un año de las elecciones efectivamente para gobernadores y alcaldes y no pasa nada. No, y eso que digamos, eso tiene un agravante, doctor Albán, y es que tan infectado está el, digamos, si uno quiere, la vitrina política, los partidos políticos de alcance nacional, como los de alcance regional, que van a tener una presencia en las próximas elecciones que nadie está calculando en serio, porque eso sí va a ser mucho más grave todavía. Claro, si nos preocupan los sobornos, nos preocupa que la corrupción consiga cosas pagándole a autoridades, ¿cómo no nos tiene que preocupar que las propias personas que pertenecen a estas mafias, ¿no?, de la economía ilegal, lleguen a estos cargos? O sea, efectivamente eso ya nos viene ocurriendo hace rato, pero no hay pues una reacción, y creo que es porque en parte también el propio Congreso está intoxicado por este problema. Antes de ayer conversaba con Nelly Luna de Ojo Público, que acaban de mostrar, digamos, cuando cruzan criminalidad organizada con política, digamos, definitivamente calza. Bueno, recordemos que en Colombia, ¿no?, Pablo Escobar, el narcotraficante que era uno, digamos, la figura ya no en Colombia sino mundial en esta actividad, se hizo elegir parlamentario para gozar de inmunidad. Lo mismo que tenemos aquí en el Perú ahora como, digamos, caramelo para mucha gente. O sea, usted decía, guardando la distancia, porque Pablo Escobar pues era un capo de la mafia, pero digamos hay varios Pablos Escobar, diría usted. Pero por supuesto, porque la inmunidad parlamentaria viene a ser pues un paraguas muy importante, un blindaje, digamos, que no requiere de que otras organizaciones lo apoyen. Y por tanto, en Colombia eliminaron la inmunidad. Existe la silla vacía, el escaño vacío, ¿no es cierto? No, pero además y han eliminado la inmunidad. Por eso es que si tú quitas la inmunidad y propones ahí el escaño vacío, tiene sentido. Acá dices, vamos a poner el escaño vacío, pero el procedimiento para romper con la inmunidad es tal que esa nunca va a estar vacía esa silla. Y ya esta manera de, digamos, proceder en términos de la inmunidad en el Perú es absolutamente obsoleta. Lo que no se puede aceptar es que sea el propio Congreso el que tenga que levantar esa inmunidad. En otros países, ahí donde todavía se mantiene, lo que hay es que quien decide esto es una sala especial de la Corte Suprema o es la Fiscalía de la Nación. O sea, no es que cualquier juez o cualquier fiscal pueden procesar a un congresista, pero hay procedimientos especiales que no dependen de que el Congreso sea el que tenga que decidir, porque ahí es donde entran las negociaciones. Ahí donde está, digamos, la protección. Bueno, y tenemos toda la estadística que demuestra que en los, digamos, el 2000 a la fecha, 17 años, pues son contados con los dedos de una mano los casos en los cuales el Congreso ha procedido a levantar, no obstante que han habido cerca de 40 solicitudes por parte de una sala especial de la Corte Suprema en el Perú. Sí, ahora, pero si la política está infectada, el sistema de justicia también, y en un escenario donde la política se está judicializando, por ejemplo el Consejo de la Magistratura está tomado de alguna manera, esa combinación es perniciosa para el sistema democrático. Es decir, hoy día la política necesita más que nunca controlar el sistema de justicia, y ese sistema de justicia necesita estar protegido por el sistema político para mantenerse frente a las Quienes irregularidades. quieren controlar la justicia, ¿no es cierto?, se dieron cuenta hace rato que para eso lo que les basta es copar el Consejo de la Magistratura. Claro. Y el Consejo hoy día está copado. Y por eso nosotros hemos señalado repetidas veces de que no se puede mantener la actual composición del Consejo de la Magistratura. Y esa fue una de las primeras promesas que el presidente Kuczynski no ha cumplido, porque en su campaña él dijo que comenzaría la reforma judicial por una recomposición del Consejo de la Magistratura, y lo que hizo en julio pasado fue anunciar una cosa absolutamente diferente, es decir, dejar más bien a quienes están ahora que actúen y sigan haciendo lo que están haciendo, y para más adelante plantear una recomposición que ya tenía que ver con eliminar la participación de la sociedad civil y politizar más la decisión. Absurdo. Ahora, lamentablemente tengo que terminar, pero con cargo que otro día podemos conversar, doctor Albán, con más tiempo.
¿Cómo interpreta el ataque que le hizo Alan García? O sea, digamos, ¿qué culpa tiene Walter Albán de que la gente crea que García es corrupto? O sea, digamos, si tú le preguntas, si yo abriera las llamadas acá y preguntara, pongo AG nada más, o Alan García, yo les aseguro que hasta seríamos innovadores en adjetivos con García porque la gente no lo quiere. ¿Qué culpa tenemos nosotros? ¿Qué culpa tiene el mensajero, como dijeron algunos? No, pero el ataque fue... Sí, frontal. ¿No? Pero lo que ocurre es muy simple, o sea, lo que nosotros publicamos es una encuesta que la hizo Ipsos, ¿no es cierto? Claro. Que es una empresa respetada, encuestadora, no es IDICE, que seguramente debe ser la que el señor García le tiene más confianza, pero es efectivamente eso, recoger lo que la gente piensa. Sí. Creo yo que hay los propios fantasmas del señor García, ¿no es cierto?, lo que lo llevaron a reaccionar de esa manera, y no fue solo él, ¿no? Alguna gente de su entorno también hizo lo propio, pero eso es una señal, más bien creo yo, de debilidad, y espero que esto sea la antesala de que efectivamente muchas de estas cosas que por ahora solo las sospechamos, se puedan hacer mucho más evidentes. ¿Cree usted, y aquí termino, que el sistema de justicia como que ha reconducido la respuesta a la megacorrupción, el lavallato, dándole el mismo trato a todos los personajes, sobre todo políticos, que están o pueden estar involucrados? ¿O cree todavía que hay énfasis creo que más tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público han estado muy débiles y muy penetrados por la corrupción? Pero creo que, como ocurrió en el año 2000, siempre hay, digamos, una reserva moral dentro de cada una de estas instituciones que aquí como que aflora, y entiendo que con todas las dificultades del caso, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público, hay gente que está decididamente comprometida a pelear contra la corrupción. Ojalá sea así. Doctor Walter Albán, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta otro momento. No tengo tiempo para más. Hasta el día lunes a las 7 en punto aquí en Nueve Derechos. Tengan muy buen fin de semana.